Bienvenidos a Mouredev. Estos eventos son posibles gracias a tu apoyo en Twitch. Por favor, sígueme en twitch.tv/Mouredev y participa en ellos. Muchísimas gracias por tu ayuda. Vamos a hablar de procesos de selección, vamos a hablar de las Big Tech, que si sí, que si no, que si tienen los mejores procesos de selección o no, que cómo nos preparamos cuando nos queremos enfrentar a una entrevista. Y para eso, de verdad, yo estoy súper contento porque tenemos a dos personas y a una empresa detrás que sabe un montonazo de todo esto. Así que, sin más, yo voy a hacer por aquí, me voy a venir por aquí y ya debería estar por aquí Coral y Ramón. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas. Muchas gracias, muchísimas gracias por pasaros. Antes de nada, antes de dejaros hablar, como si estuviera ya cortándoos, ¿no? ¿Se les escucha bien? ¿Se les ve bien? ¿Algún problema raro por aquí? ¡A tope con Manfred! Ya están diciendo. Por favor, si podéis hablar nada, un poquito, esto después lo cortamos como si no existiera. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estáis? ¡Qué nervios! Muy buenas. Hola a todos. ¿Todo bien? ¿Se les escucha? ¿Sí? ¿No? Que nadie me trolee diciendo que no suenan, porque yo sé que están sonando. Sí. ¿Todo bien? ¿Alto y claro? Genial. Todo fenómeno. Fantástico, fantástico. Entonces, ahora sí. Voy a poner aquí musiquita un poco más tranquila para que no nos pongamos nerviosos con esto de los procesos de selección, que ya sabemos cómo nos cuestan las entrevistas cuando nos queremos meter ahí con una nueva empresa. Así que, de verdad, muchísimas gracias por pasaros por aquí, muchísimas gracias a Manfred por decir, oye Bryce, ¿te apetece? Y yo, ¿cómo no me va a apetecer? ¿Cómo no va a apetecer encima ver una herramienta así que la acabaremos presentando? Así que de verdad, muchísimas gracias Coral, muchísimas gracias Ramón por pasaros por aquí, de verdad. Pues muchas gracias Bryce por dejarnos este espacio, este altavoz para poder sentarnos con la comunidad y poder llegar a más gente. Se agradece un montón, además tu cercanía y lo fácil que lo has hecho todo, porque he de confesarte que Ramón y yo estamos un poco nerviosos. Este es nuestro primer Twitch así en directo para explicarlo, y lo que nos parece como un café informal desde nuestra casa, y luego sabemos que hay gente mirando y nos da un poco más de corte. Nada. Gracias. Tomároslo como un café, de verdad, tomároslo como un café. Ya veréis la comunidad lo bien que se porta y las preguntas más interesantes que va a hacer y, joder, al final yo creo que se trata de que vamos a salir aprendiendo todo el mundo. Yo creo que es lo más bonito de todo esto. Nuestro lado, que a veces es el del desarrollo, que vemos más opacos los procesos de selección y que no deberían ser, ¿no? Y creo que esa también es vuestra filosofía. Pues creo que nos va a venir bien. Nos va a venir bien entender un poquito mejor cómo funcionan todos estos procesos, porque a veces vamos a ciegas y yo creo que no debería ser. Entonces, bueno. Gran tema. Oye, Ramón, cuéntanos quién eres y qué haces. Eso es. Bueno, pues nada, yo soy Ramón, formo parte de Manfred ya desde hace añito y medio, un poco más. Y bueno, mi rol dentro de Manfred es de Scout, que llamamos nosotros, ¿vale? Que viene a ser, bueno, pues, escapamos un poco del nombre de Recruiter porque se asocia un poco con, dentro del mundo del desarrollo, un poco con mala praxis, y es precisamente lo que queremos cambiar desde Manfred. Pero bueno, mi rol es ese, ¿no? Sobre todo acompañar a la gente en ese proceso de búsqueda, de búsqueda de nuevos retos, de todo el sector de la tecnología, y tratar de darle ese enfoque que yo creo que nos caracteriza muy bien de transparencia y de aplicar mucho sentido común en ese proceso. Acompañar, ¿no? Bueno, no me lío más, luego cuento un poquito más y eso del rol de Scout, pero preséntate Coral, tú también. Y bueno, gracias. Y yo soy Coral, trabajo con Ramón. Además, curiosamente, los dos entramos con muy poquito tiempo de diferencia, hará algo más de 18 meses en Manfred. Y mi rol no está del lado del Scout, está del lado del área de marketing, junto con otros 3 compañeros. Y la verdad es que me ha cambiado radicalmente la vida desde que empecé a trabajar aquí, porque lo que empezó siendo Manfred como una agencia de recruitment de talento técnico, en su día está sufriendo una transformación, una evolución muy, muy rápida, con una visión muy clara, ¿no? de el recruitment, el mercado del recruitment técnico está roto.
hay una cantidad de malas prácticas que llevan al final a la frustración muchas veces de la gente que lleva estos procesos de selección a cabo, incluso de las empresas que no acaba de encontrar lo que busca, ese unicornio sagrado. Y de darle la vuelta a las cosas, de hacerlas bien con un poco de sentidiño, de acercarnos a la gente y tratarla como nos gustaría que nos trataran y construir algo que va mucho más allá de una agencia de recruitment, sino es una plataforma de acompañamiento en tu carrera profesional que cubra todo, desde que si estás buscando un trabajo lo puedes encontrar en ella, pero también si estás planteándote una búsqueda, tienes dudas de cómo es un proceso de selección, te gustaría saber cuánto deberías cobrar o necesitas rehacer tu currículum desde cero y crearte un perfil donde poner toda tu experiencia, etcétera, pues poder hacerlo. Y esa es la plataforma que estamos construyendo. Es que yo creo que era tan necesario algo así, porque yo creo que al final siempre, o por lo menos desde mi lado, ¿no? Que yo con el recruitment pues tengo muy poco que ver, yo estoy desde la parte de pues entrevista tras entrevista, que si vas a una empresa, que si después cambias a otra, y yo diría que siempre la parte de contratación, de recruitment, incluso de recursos humanos, siempre lo ves como tu enemigo, de alguna forma, porque dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué me están poniendo estas trabas? ¿Por qué esto funciona aquí? ¿Por qué esta empresa lo hace de esta manera? ¿Por qué nadie me dice de nada? la otra? Claro. ¿Por qué nadie me cuenta nada? Lo contamos mucho por aquí. Estoy triste porque me han dicho que no... Y yo le dije, vale, pero... ¿Y el feedback? No, es que no me han dicho nada. Y joder, pues eso... Vamos a ser claros, eso es una mierda. Es decir, si encima no te ha salido bien y no tienes un feedback, porque a veces te dan feedback y simplemente ya es, ok, pues no es mi culpa, son las necesidades de la empresa, o, ¿por qué no? Esta empresa pues igual no nos iba a salir bien esta unión de alguna manera. Entonces yo creo que simplemente con saber o con tener algunas cosas claras, y eso es lo que hoy me gustaría también tratar, pues se hace más fácil, yo creo que para la empresa, para vosotros acompañando a la desarrolladora, al desarrollador en todo su proceso, y para la propia persona que está aquí un poquito del otro lado. Así que me parece genial que hayas explicado lo que es Manfred. Ahora dirigiéndome a todo el chat, por favor, esta es una grandísima oportunidad. Muchas veces me hacéis preguntas a mí que yo no tengo ni idea, sinceramente, de cómo responder, porque yo al final puedo hablar de mis procesos de selección, puedo hablar de la empresa A o B en la que yo estuve, pero sí que es cierto que esta gente que tenemos la suerte hoy de compartir directo con ella, pues lo hace con muchas empresas muy variopintas, con muchos perfiles muy diferentes, y de verdad hoy vamos a ver cómo se conocen procesos de selección de empresas de todo tipo, diría yo. Así que de verdad aprovechar el chat para hacer las preguntas. Yo las voy a ir leyendo, iremos seleccionando según los temas por los que vayamos tratando, pues ir adaptando vuestras preguntas, porque así supongo que será un poquito más fácil de que se las vayamos haciendo a nuestros invitados. Y ya digo, con toda confianza, pues para adelante. ¿Cuánto dinero pedir? Ya están diciendo aquí. Es que claro, hablaremos de todos esos temas, porque creo que hay mucho, y más justo igual en este momento, que es un momento raruno para el sector, de verdad, cómo podemos ir viendo todo eso. Así que a mí me gustaría, o lo primero que me gustaría que explicarais es, vale, yo quiero encontrar trabajo como desarrollador, pues vale, ¿qué hago con Manfred? ¿Cuál es el siguiente paso? También acordaros, por favor, tenéis un comando en el chat, escribís Admiración Manfred y eso os va a llevar a la web de Manfred y os va a llevar también a la herramienta que después nos van a enseñar Coral y Ramón, que, bueno, vais a flipar, porque yo ya estuve un poco cacharreando y la verdad es que me pareció súper útil, porque decir, mira, todo aquí junto, mira, y hacían esto. Bueno, básicamente porque, como habéis leído también en el título del directo, va a estar un poquito centrado en esa herramienta que se ha sacado aquí Manfred de la manga, que es el comparador de procesos de selección, que bueno, la veremos. No os voy a hacer spoiler, pero que sepáis que tenéis ahí el comando. Así que cuéntame un poquito. Ya has hablado de lo que es Manfred, pero ahora sí. Yo quiero un nuevo trabajo. ¿Qué hago? Vale. Pues lo primero, entrar en nuestra página, ¿no? Y a mí ahí es que yo creo que nos diferencia. Nosotros no estamos aquí para hacer un proceso de selección y ya, ¿no? Sino para conocer a la comunidad, conocer inquietudes y acompañar en encontrar ese trabajo. Entonces, al margen
de que podamos tener ahí una posición publicada en las job offers que encaje, estamos encantadísimos de conocer gente, de poder orientarla y de conocernos, ¿no? Al final. Entonces, lo primero, apuntarse a Manfred, pedirnos hablar, buscar ese hueco para conocernos y sí, ya sea que la persona lo tenga súper claro lo que está buscando o que necesita orientación sobre cómo orientar su carrera, pues ahí vamos a estar. Y de ahí buscamos una primera conversación, buscamos orientar en esa trayectoria y también uno con otro punto que yo creo que también nos diferencia, que en Manfred al final todos los que estamos haciendo el rol de Scout, pues tenemos base tecnológica, ¿no? Unos más, otros menos. Hay gente que viene del mundo del desarrollo directamente, otros que yo, por ejemplo, no estoy desarrollador como tal, pero siempre me flipó lo que la comunidad tecnológica puede hacer y eso me llevó a entender también la tecnología. Entonces, gracias a eso también podemos orientar sobre qué buscar, con qué herramientas, hacia qué herramientas o lenguajes le puede encajar más a una persona, cómo puede evolucionar en esa posición. Entonces, bueno, eso. Primero buscar esa primera conversación, conocernos, conocer bien las inquietudes y a partir de ahí seguro que conseguimos más tarde o más temprano ese puestazo que estamos buscando. Quizá para poder hacer este proceso lo más sencillo posible de conocerte a ti mismo y saber lo que estás buscando, lo hemos querido agilizar con el onboarding. Es decir, tú cuando entras en la web de Manfred verás un botón así de grande al principio que es únete. Lo primero que te diría es regístrate, crea tu perfil y ahí te iremos haciendo, prometemos que no son muchas, pero ahí te iremos haciendo algunas preguntas y la posibilidad de reflejar todas esas preferencias, con qué tecnologías quieres trabajar, qué experiencia tienes y la experiencia no necesariamente contabilizada en tiempo, sino contabilizada en qué tipo de proyectos, que los puedas mostrar y destacarlos, con qué tecnologías o lenguajes no quieres trabajar o qué tipo de empresa no te ves nada trabajando, ¿no? A lo mejor eres un amante de las startups y rehuyes completamente trabajar en una gran corporate digital y lo pones claramente en tu perfil. Yo te diría que con toda esa valiosa información que tú tienes muy clara sobre ti mismo o sobre ti misma, la vuelques ahí y eso nos ayudará muchísimo a conocerte, a interpretarte, a poder hablar contigo y orientarte profesionalmente. Es que ya estoy viendo preguntas como eso, al final hablando de, pues, qué tecnologías, qué salarios, pero por lo que estáis contando, o lo que yo interpreto es que ya no se trata de decir buscar ese nicho como tal, sino creo que yo un poquito lo bonito y lo que a mí ahora, después de años, me gusta defender es que si de verdad a ti te gusta esto o quieres trabajar un poco orientado a esto, pues que por lo menos intentes dirigirte a ello. Está claro que no todos los trabajos tienen, o no todas las tecnologías, o todos los campos, o cualquier persona con según qué experiencia tiene las mismas salidas laborales, pero me gusta que preguntéis eso, porque es por lo menos decir, oye, ¿qué me gustaría a mí conseguir? Porque si no ya empezamos con mal pie, ¿no? Si yo lo que quiero, imagínate, es trabajar en tecnología A, ni de broma en la tecnología B, y al final hay que irse a la tecnología B, pues yo creo que eso nos va a acabar haciendo un poquito de daño, ¿no? Tarde o temprano. ¿Entendéis que cuando llega alguien a Manfred, de verdad se restringen mucho esos funnels de alguna manera de entrada o no? La gente es muy... Porque yo ahora lo veo como que el sector está bastante revolucionado y como que somos muy de yo quiero esto y esto, ¿no? ¿Cómo lo veis? Es decir, ¿estamos muy pedichones de alguna manera? ¿O de verdad somos abiertos a esos procesos de búsqueda activa de trabajo? Yo creo que depende también un poco de la mochila de experiencias que lleva cada persona. Cuando se está iniciando, pues sí que pues, estás más abierto, ¿no? O abierta a diferentes sectores, diferentes proyectos y demás. Pero sí que una vez que vais evolucionando dentro de la carrera profesional, pues ya tenéis también tiros pegados para poder ir decidiendo dónde queréis poner foco, ¿no? Pues hay gente que le molan solo proyectos que puedan tener un impacto muy social y se cierran a eso. Pero en general, yo no sé, mi experiencia es que hablando luego, tenemos la suerte de que tenemos ofertas para empresas que molan, ¿vale? Que suelen tener proyectos muy interesantes. Entonces, siempre que
hables con, o sea, siempre que yo, por ejemplo, siempre que hablo con una persona, aunque me está diciendo, oye, quiero un proyecto que tenga un impacto social brutal y demás, pues si veo que encaja perfectamente a nivel cultural o tecnológicamente, pues siempre podemos hablar, buscar esa conversación y lo guay de la comunidad que tenemos en Manfred es que nos escuchan mucho, ¿no? Y que saben mucho hablar y si el reto es interesante, si culturalmente encaja, pues la gente se abre. Pero bueno, sí tienes razón de que muchas veces se pide ahí ese puesto unicornio. Pero bueno, luego hay flexibilidad. Claro. De base, aún así, porque yo sí que le voy echando un ojo a ofertas y a las que publicáis y tal, sobre todo en Oye, Twitter, ¿y qué te paso ahí. ¿y qué te parecen las ofertas? Es que a eso voy, a eso voy. Estabais diciendo ahí de empresas con las que trabajáis. Yo creo que son las ofertas las guays, ¿no? Las que yo digo que son las guays, porque muchas veces estamos ahí con el punto de que, bueno, quizás son ofertas pues que no presentan cuáles son nuestros salarios. Si no me equivoco, yo siempre que veo una oferta vuestra, por lo menos hay una horquilla. No quiere decir que sea X tanto, pero entre esto y esto. Y yo creo que eso, dejar claro, aún lo estaba viendo, pues aún no sé si aún era esta mañana o ayer, decía, buscamos desarrolladores en nativo para iOS y Android, no sé qué, tanto. Digo, vale, es decir, eso es muy claro. O por lo menos inicialmente es muy claro lo que se busca. Y yo creo que eso también es bueno porque muchas veces llegamos a sitios que no sabemos si es que en realidad necesitan tantas cosas o si en realidad buscan el unicornio al revés, ¿no? Que ya es que nosotros no busquemos el unicornio, es que ya intentan que aparezca aquí un unicornio, no sé, con 50 años en experiencia en todo, ¿no? Entonces, que sean como cosas tan delimitadas, yo creo que eso ya es un punto a favor, ¿no? De cara a mejorar ese proceso de búsqueda. Bueno, delimitadas o no. A mí una cosa que me gustó mucho cuando yo entré a currar aquí. Primero, las ofertas me parecen una obra de arte cada una porque requieren un trabajo de redacción importante y de conversación entre lo que es el scout y lo que es el buddy de la persona en la empresa de, oye, pero cuéntame la realidad de tu empresa. ¿Tú estás dispuesto a tener a alguien que cada año te pida un reto técnico nuevo? ¿Tú estás dispuesto a ofrecer formación? ¿Cómo va? ¿Qué esperas de esa persona un primer mes, a los 3 meses, a los 6 meses? ¿Qué tiene que llevar en la mochila? Pero también va a tener que saber entregar al cabo de ese tiempo. Ese conocerse a sí mismo y ese acompañamiento en pedirle al buddy, o muchas empresas ya lo saben porque lo tienen muy trabajado, pero algunas no, todavía no. Y el poder bajarlo a tierra redactado en una oferta con todo detalle, que a lo mejor no es la cuadratura del círculo a nivel de lenguajes y tecnologías y años de experiencia, 18 años de experiencia en React, no es eso. Es más bien el conocer un poco qué es lo imprescindible, qué sería lo deseable y ya qué es lo que va para nota. Claro, porque está comentando justo ahora mismo, si de verdad si no cumples algún requisito, ¿qué se hace en este caso? Porque, claro, según qué ofertas, en las vuestras seguramente está bastante delimitado, ¿no? Pero yo en según qué ofertas, a veces que leemos ofertas o que yo la estoy leyendo, pues lo típico, en cualquier plataforma o lo que sea, yo ahí digo, venga, para adelante, porque sé que es imposible que aparezca alguien que cubra eso. Entonces, si no cumplo algo, bueno, aquí está poniendo de ejemplo el idioma. Quizás el idioma ahí puede ser un poquito así el punto. El idioma es la madre del cordero. Bueno. Claro. ¿Qué os encontráis? Ya que acaba de salir eso. A nivel de idioma, se suele exigir siempre, yo creo que por poner algo, el manejo de inglés. ¿Hay así un poquito de chance en ese punto o qué os encontráis? Pues yo aquí tengo una anécdota divertida que fue cuando construimos el proceso del onboarding. Yago Cousiño, que es una de las personas que se encarga del producto dentro de la casa, teníamos unas conversaciones sobre cómo explicar el nivel del idioma que pides, ¿no? Y de hecho lo ponemos le hemos puesto una pequeña guía, una pequeña traducción de lo que quiere decir cada nivel, porque a lo mejor un nivel bueno en según qué países puede significar poder pedir un café, pero a lo mejor en otros lugares significa no, vas a tener que poder mantener una conversación profesional o hacer una presentación. Y lo definimos con un poco de humor al final, y un nivel top es poder debatir con Bill Gates abiertamente sobre el go-to-market de un producto. Sí, lo definimos bastante porque depende de dónde, depende de las situaciones, etcétera. Un nivel intermediate, un nivel tiene aceptaciones diferentes.
Totalmente, totalmente. Yo creo que es importante, porque a veces es Sí. eso. No nos paramos en el punto, o no se paran tampoco las empresas, y nosotros también a veces nos asustamos, porque es, oye, yo entiendo inglés y puedo hablar y no sé qué, pero, Y documentar en inglés, y claro, presentar en inglés, y, claro, pero claro. después, ¿qué es lo siguiente? Es decir, si me tengo que pelear ahí con 5 para ver si defendemos lo que yo quiero hacer o lo que sea, ahí hasta qué punto, ¿no? Entonces, eso es importante, y creo que al final es de los puntos que más nos suelen echar para atrás cuando, por ejemplo, en España, hablando de España, o por ejemplo incluso hasta hablando en mi caso, que yo a nivel de formación inglés, cuando estaba en el colegio, en el instituto, pues... Es decir, yo siempre cuento que he estado repitiendo el mismo libro de inglés, yo creo, durante 10 años. Total, No sé, sí. siempre empezaba el curso y empezáamos con lo Y mismo por llegaste, algo que llegaste a desconozco. Inglaterra y te quedaste helado, no Claro, podías. efectivamente. Y, hay más inglés que decir artículos, que decir estos verbos, ¿no? Por separado. No. Entonces creo que a veces siempre queda ese punto de, oye, cuando dicen inglés, ¿qué es inglés? ¿No? O Sí. igual que cuando nos piden otro tipo de cosas. Ahí nosotros, y con todos los requisitos, no solo con inglés, con todos en general, cuando publicamos, sí que es un ejercicio muy de conversación con los buddies, de aterrizar muy bien las líneas rojas. O sea, y tratamos de explicar muy bien en las ofertas cuáles son esas líneas rojas. Y luego, pues, oye, hay requisitos valorables, pero sí que tratamos de poner ya en esa oferta de manera transparente cuáles son las líneas rojas para encajar en la posición, ¿no? Y una es lo del inglés. Una pregunta que yo siempre hago es si nos piden un nivel de inglés súper fluido, vale, ¿va a usar inglés en su día a día? Y pues sí, hay veces que te dicen que no. Entonces ahí ya negocias con ellos, ¿no? Oye, pues si no lo va a usar, ¿para qué lo vamos a pedir? ¿No? Entonces partir siempre de esa base. Y lo que decías, Bryce, de apuntarse a una oferta sin cumplir todos los requisitos, sí que nosotros los aterrizamos muy bien, pero también es verdad que luego hay que conocerse, y hay muchas veces que puedes no cumplir con todo, pero puedes tener un potencial y unas curvas de aprendizaje muy rápidas, y puedes no conocer ciertas tecnologías, pero que en un corto plazo las puedes adquirir esos conocimientos. Entonces, según qué, ¿no? Si estamos pidiendo una posición a alguien para desarrollar en C++ y solo tocaste lenguajes de desarrollo web, pues bueno, pues igual no tiene mucho sentido, pero si no, yo sí que animo a la gente a que si no es una línea roja muy grande, pues que aplique, nos conocemos y vemos cómo se puede enfocar el tema. Manfred es transparencia en todos los sentidos. O sea, si vemos que no hay un encaje en una posición, pues lo que vamos a hacer es tratar de orientar y ver hacia dónde nos podemos enfocar. Si no hay encaje, pues lo decimos y reenfocamos. Y si no, pues seguimos adelante, ¿no? Es que creo que es lo importante. Al final, esto es una relación, entre comillas, un poquito más a largo plazo, porque a veces es eso, hay un intermediario como tal, entonces da la oportunidad de conocerse y de tampoco forjar una especie de relación, sobre todo para entender qué se quiere por cada uno de los lados, y creo que eso está muy bien, porque si no a veces es un aquí te pillo, aquí te mato, y no sabemos al final a dónde lleva eso, y tampoco tienes ni el feedback suficiente ni la comunicación suficiente con una empresa como para llegar a estos puntos de, hey, cuando estás diciendo que sepa React, hasta qué punto es, o si de verdad yo soy una persona que sabe otras tecnologías y se entiende que yo puedo aprender rápido o lo que sea, ¿eso es suficiente o no es suficiente? Porque a veces no se trata con llegar con todo Sí, hecho. bueno, llegar con todo. Y a mí una cosa que me gusta, o que me ha gustado mucho siempre, es que en el chat, en el Slack de Manfred, a veces vemos a alguien del equipo que dice, oye, tengo una persona que me ha aplicado a 7 ofertas a la vez. Inmediatamente la reacción del equipo es, oye, vamos a ayudarle a orientar. Primero, porque alguien cuando aplica 7 ofertas a la vez es alguien que está en búsqueda activa y necesita cambiar de trabajo o encontrar un nuevo trabajo. Y la reacción inmediata es la de, no, vamos a ayudarle a enfocar el tiro, qué es lo que está buscando exactamente, qué es lo que puedo ofrecer para ver qué tenemos en ese momento o qué sabemos que se va a abrir, para ver qué encaje tiene, porque es imposible que alguien encaje igual de bien en esas 7 ofertas. Y es un punto. Luego también, cuando tú estás en búsqueda activa,
intentas poner el máximo de opciones, ¿no? De cuántas tecnologías conoces, todas. No, todo, años de experiencia, muchísimos. Aquí creo que es importante el tener un poco también de conocerse a uno mismo, de sentido común y de saber dónde vas a poder brillar más para ir a tiro hecho y poder encontrar mejor ese lugar donde encajar. Claro, que creo que no es lo que a veces nosotros criticamos, que decimos, esta empresa me está mintiendo con lo que pide. Que esa es otra. Seamos realistas. Nosotros a veces también nos calentamos un poquito y decimos cuántos lenguajes sabes, cuántas tecnologías y pones ahí, pues vamos, todo lo que sale en vuestro reporte de tecnologías, pues lo plancho todo, ¿no? Porque a ver si así hay más suerte. Y yo creo que tenemos que ser sinceros por ambas partes, porque si no es muy difícil llegar a algún lado. Y por ambas partes, totalmente, porque luego cuántas veces hemos visto ofertas en el mercado donde la lista de requisitos es interminable, los años de experiencia también, el sueldo brilla por su ausencia y tampoco sabes cómo va a ser ese proceso de selección, ni cuánto va a durar, ni qué es lo que se prioriza, falta mucha información, esa falta de transparencia y de igualdad de información entre el candidato, ¿no? Y la persona que está del lado de la empresa realizando el proceso es muy importante. Sí, os quería hacer una pregunta, ya que estamos hablando, nos hemos quedado casi en la parte de requisitos, pero bueno, me parece súper interesante porque sí que la parte del inglés, la parte de lo que se pide, es algo que se pregunta tantísimo que prefiero en este caso decir, oye, ahora lo está respondiendo ellos, que saben de verdad de lo que hablan. Y justo acaba de salir en el chat, cómo no, si el inglés es la pregunta, la grandísima pregunta por encima del inglés es si de verdad hasta qué nivel se pide una titulación, se pide otra. Yo he ido a universidad, yo he ido a ciclo, yo he estudiado de esta forma, de otra, he trabajado, no he trabajado. ¿Cómo veis eso? Es decir, supongo que tendréis más ofertas de una que de otra, pero si queréis podéis hablar de eso, pero también en base a vuestra experiencia, ¿qué creéis que se fijan las empresas? Nosotros somos bastante agnósticos con ese tema, ¿vale? No consideramos que una persona por haber hecho la carrera o no hacerla sea mejor o peor desarrollador o desarrolladora. No es algo en lo que nos basemos de manera general. Sí que hay veces que las empresas nos lo piden de primeras como requisito, por ejemplo, tener la ingeniería. Pero es algo que nosotros ahí sí que trabajamos mucho con nuestros buddies para hacerles entender que no necesariamente una persona que venga de ingeniería va a ser mejor que otra por venir de un ciclo o porque lleve desde los 14 años desarrollando y aprendiendo de manera autodidacta. Entonces, a ver, sí que hay... Bueno, pues al final puede haber matices por el tema de formación si nos vamos a una línea base, ¿no? Pero escapamos mucho de esas diferencias. No diferenciamos un currículum por si es una persona ingeniera o no. O sea, te diría que de manera a nivel general no nos fijamos en eso en Manfred. Sí que fuera muchas veces se criba por ello. Pero en nuestro caso, por ejemplo, lo que nos vamos al encaje real técnico, a las experiencias que haya tenido esa persona, a los proyectos que nos pueda presentar, al encaje cultural y escapamos un poco de diferenciar a la gente por la formación que haya tenido. Hay mucha gente que por... Es otro miedo, es que claro, al final... Tuve muchas personas en procesos que tuvieron que dejar de estudiar por necesidad, o sea, porque no pudieron. Y se buscaron las formas para poder conseguir meterse en el mundo de la tecnología. Y vaya, tienen un nivel de la leche. Y no, ¿sabes? No veo bien que se diferencie por eso. Yo agradezco que venga por vuestra parte, porque entiendo que igual alguien que no tenga el título que se está demandando por la empresa en ese momento, pues claro, a veces no tiene la oportunidad de llegar a la oferta y decir a la persona que está reclutando la oferta, es decir, oye, no, pero tengo esto, que igual pues puede encajar o que al final
Es que yo creo que las variables son tantas que no nos podemos guiar por nada. Yo creo que básicamente llegado el caso, y la verdad yo creo que eso está muy bien por vuestra parte, porque ya os van a tener como referencia. Vosotros mismos le estáis ayudando a las empresas a que también se enfoquen en cómo tienen que hacer esas ofertas y cómo tienen que contratar. Entonces, que venga por vuestro lado, yo creo que es algo que ayuda muchísimo al sector. Bueno, más que por nuestra ayuda, corrígeme, Ramón, si me equivoco, tengo la sensación que las empresas valoran muchísimo la experiencia práctica y el poder demostrarlo. Y si no has tenido la suerte de poder tener esa experiencia práctica, que nos puede pasar muchas veces que estamos empezando, esos side projects. Ese demostrar no, pero he estado trasteando con esto, he empezado a hacer esto, más que el título formación, esta escuela, este bootcamp, etcétera, es mostrar esos pinitos que tú puedes haber hecho, y esa voluntad de hacerlo se valora mucho. Mira, aquí pararía, cortaría el directo, haría un zoom enorme y diría: ¿veis lo que os digo? Es que me voy a acercar. ¿Veis lo que os digo? Hacer portfolio, por favor. Hacer portfolio, lo importante que es. Porque es que el demostrar, es que lo acabas de decir y se me estaba iluminando la cara en el momento que lo decías. Nos pasó hace un tiempo cuando lanzamos el primer perfil de Manfred. Te hablo la primera iteración que hicimos con Stack Overflow Guedón hace unos meses. Nos pasó que queríamos poner un ejemplo del perfil de cómo lo habíamos montado. El perfil de Manfred es igual al nuestro currículum, ¿no? Y lo montamos y queríamos poner un ejemplo práctico de alguien que estaba buscando curro, que lo necesitaba, Yevgenilla. Que si buscáis ahora, luego os paso el enlace de Yevgenilla, una chica ucraniana saliendo por patas del conflicto, mamá de gemelos, ahora mismo en Alemania, buscando trabajo como frontend. Se había dedicado a recursos humanos desde hacía toda su carrera profesional y todavía no tenía experiencia como frontender. Y ella directamente en su perfil de Manfred puso sus side projects. Y nada, en el espacio de muy poco tiempo consiguió 4 entrevistas de trabajo. Por demostrar eso, por demostrar el punto práctico de hago el esfuerzo, tengo mi trabajo, pero hago esos side projects, he trasteado y busco introducirme en el sector. Joder, es la mejor carta de presentación. O sea, cuando puedes enseñar tus side projects, sobre todo para las personas que están metiéndose en el mundo laboral, tener side projects que demuestren tus conocimientos es la mejor carta de presentación. Qué bien, pues nada, yo lo agradezco un montón porque si ahora saliera otra respuesta, tendría que tirar por tierra lo que llevo diciendo 2 años, no lo sé. No, pero de verdad lo pienso muy realistamente. Yo creo que esa forma de demostrar que sabemos hacer algo, podemos hablar mucho, podemos escribir mucho, pero un proyecto y que si hay un enlace a un GitHub y está ahí el código, pues eso, oye, que lo puedes haber copiado, por supuesto, pero has hecho el esfuerzo de algo. algo está ahí. Yo creo que ahí al final es lo más importante, y que las empresas verdaderamente, puntos muy concretos, el inglés, pues que ahí más o menos puede que sí, puede que no, pero que en realidad yo entiendo que es variable según el tipo de oferta, que a nivel de titulación, pues también nos puede valer, no importa dónde vengamos, que yo creo que también está el punto de lo que demande en cada caso cada empresa, porque lo que se va a centrar verdaderamente va a ser, en muchos casos, en ese portfolio, en esos side projects, o al final en lo que verdaderamente podamos demostrar de alguna manera. Así que yo creo que justo sin tener que yo decir nada, han salido ya esas preguntas por el chat, porque ya sabía yo que se iban a repetir, y agradezco un montón que lo hagáis de esta manera. Pero ahora sí, yo en el título de este directo hablé aquí de un comparador de procesos de selección. Ya estamos hablando de los procesos de selección, pero quiero que me empecéis a hablar un poquito de por qué se os ocurre. Ahora veremos lo que es, y ya tenéis en el chat tenéis el comando Manfred para ir echándole un ojo si queréis, pero bueno, nos lo va a enseñar aquí Cora y Ramón. Pero contadme un poco primero cómo sale, ¿no? esa idea y ese concepto del comparador
de procesos de selección, porque ya que estábamos hablando ahora de que las cosas deben ser de una manera, muy bien, yo sé ahora cómo funciona ese proceso de selección en Manfred, más o menos, nos lo estáis contando. Pero cuando hablamos de otras compañías, eso quiere decir que es mejor, que es peor, que es diferente, que es más rápido, más lento, que acaban dando mejor con el talento o no. Y yo creo que eso a veces, personalmente, creo que idealizamos también a según qué empresas, y creo que también está bien conocer la realidad. Y yo creo que ahí es un poquito entre la herramienta y donde me gustaría que me presentarais el por qué, por lo menos. El porqué de las cosas. El porqué es, bueno, es lo que comentábamos al inicio. Surge de esta reflexión que marcó a fuego David Bonilla cuando fundó Manfred. Desde el sector está roto, hemos venido aquí a darle la vuelta y a luchar por la transparencia. Y la transparencia creemos que es buena para ambas partes, tanto para las organizaciones como para el talento. Y esa transparencia, devolver esa transparencia, si tú te la pones así como concepto, tiene un montón de declinaciones. Tiene el cuéntame en las ofertas, que son como si queréis esas patitas que trabajamos, ¿no?, en la plataforma. Cuéntame en las ofertas todo. Yo quiero saber todo con lo que me voy a encontrar, lo que tú esperas de mí, lo que tú me vas a poder ofrecer, porque también hay esa parte de que queremos que las empresas pongan en valor todo lo que pueden ofrecer, no solo el dinero. Que muchas veces, una vez que tienes tus necesidades económicas cubiertas, también valoras un montón de otras prestaciones. ¿Qué me vas a ofrecer? ¿Qué me vas a pagar? Ayúdame a ordenar la información de mi currículum, ayúdame a conocerme, ayúdame a venderme. De ahí surge la iniciativa de crear el perfil. Ayúdame a linkarlo todo y, sobre todo, protege mis datos. Que esto aquí os cuento, que creo que lo comentaste y lo compartiste en su momento, Bryce. Muchísimas gracias. Cuando lanzamos el perfil, la idea es que tus datos son tuyos y tú te los puedes descargar. Ahora mismo ninguna plataforma de empleo te permite descargarte los datos y todo tu currículum que tú pusiste allí. Nosotros sí, tú puedes linkarlo con tu perfil de LinkedIn, pero tú te lo puedes descargar en tu repositorio de GitHub y linkar allí todo lo que tú quieras. Surge esa siguiente pata del currículum y luego surge vamos a pegarle una patada a cuál es la siguiente, los procesos de selección. ¿Cómo vamos a hacer ese gran hito en el momento de la búsqueda de trabajo en tu carrera? Esa gran incógnita. ¿Cómo son los procesos de selección en Singular? ¿Cómo son en MarketGo? ¿Cómo son en Sparta? ¿Por qué son distintos en cada empresa, ¿no? Si realmente, al fin y al cabo, pues, son empresas tecnológicas y que debería haber una especie de estándar. Y nos surge esa idea y se desarrolla como proyecto. Lo lideró Cristina Miquel, que está empezando a dar sus pinitos como diseñadora de producto. Y la verdad es que gracias a esta iniciativa surgieron muchas preguntas. ¿Qué es lo que te esperas conocer de un proceso? No solo quiero saber lo que va a durar, también quiero saber de qué fase se va a componer, con quién me voy a encontrar, quién me va a entrevistar, ¿no? Porque es lo que más nervios te da. La primera entrevista, ¿quién me va a entrevistar? ¿Qué rol tiene ahí? ¿Me van a hacer una prueba técnica? ¿Qué tipo de prueba técnica es? Voy a tener perdón por la vulgaridad, pero voy a tener a 6 señores mirándome mientras intento hacer en vivo y en directo una prueba técnica, así, sin presión y sin nervios, ¿no? Eso. Y si fallo, ¿qué pasa? O me la van a poner y es una prueba técnica que pone que son 2 horas y en realidad voy a estar 4 días en mi tiempo libre. ¿Es remunerada? ¿No es remunerada? ¿Cuánto tiempo van a tardar en darme un feedback? Y un largo etcétera que planteamos y en este proyecto para dar visibilidad. Entonces, lo que parece como algo muy relativamente elaborado, en el fondo simplemente es un CMS. Nosotros partimos de, bueno, ¿y cómo vamos a conseguir estos datos? ¿De dónde los vamos a...? Esa era mi pregunta, es decir, aquí hay mucho proceso. ¿Cómo se sabe eso? Claro. Y dijimos, no, pues que lo suba la gente. Tan sencillo como eso. Hay datos que nosotros encontramos que son públicos, que las propias empresas cuelgan en sus webs y que si buscas un poco, pues en Amazon son públicos, en Facebook son públicos, etcétera. Y nos sirvieron para empezar a tener un backup de empresas con el proceso publicado. Luego fue muy divertido porque abrimos la posibilidad, por deferencia a los clientes que trabajan con Manfred, a que pudieran publicar sus procesos de selección.
enviándoles un simple formulario donde explicaran fase por fase el contenido. Cuando empezamos a cruzar los datos de fase por fase, cada uno lo redactaba con su estilo. Entonces los fuimos subiendo, tocando lo mínimo a nivel corrección ortográfico, pero simplemente es el contenido que las propias empresas reflejan. ¿Quién puede subir esto? Puede subirlo cualquier persona que trabaje dentro de una organización. El único requisito que ponemos es que si tú vas a subir el proceso de selección de tu empresa, estés trabajando actualmente. ¿Por qué? Pues porque para nosotros lo más importante es que la comunidad tenga datos reales, tenga datos veraces y que estén actualizados, porque si yo te subo un proceso de selección de una empresa donde he trabajado hace 2 años, ya no tiene validez probablemente para ti. Lógicamente tenemos la diferencia de ponernos en contacto con algún responsable de recruitment dentro de esa compañía para validar que el proceso sigue actualizado y lo colgamos a mano en el CMS. Entonces, el proyecto en sí surge de esta necesidad de poder mostrar la diferencia y comparar, y luego nos sorprendió mucho, porque si lo compartes tú, lo comparto yo, Bryce. Si quieres, compártelo tú, porque así ya te desplazas por él y nos puedes ir contando, simplemente para que os hagáis una idea. Como os comentaba antes, si escribís el comando Manfred, admiración Manfred, os va a llevar a la URL que va a abrir ahora Coral. Podréis ver aquí un poquito dónde está todo y ya empezar a navegar y después también hacer vuestras propias pruebas. ¿Por qué no? Pero bueno, ahora nos va a explicar perfectamente Coral qué nos encontramos aquí, qué vemos en este comparador. Pues en la primera, de procesos. En la primera parte, lo que os contaba, enséñame esos procesos, directamente pasamos al área del comparador de procesos. Al fin y al cabo tienes unos filtros aquí y tú puedes ir poniendo las empresas que tú quieras. Ahora mismo, ¿veis? Hemos recibido más de 50 empresas que han pedido que subamos su proceso de selección, empresas o personas que han querido subir, trabajadores que han querido subir el proceso de su propia empresa. Y si os fijáis, pues aquí hacemos momento marquetero, ponemos Manfred, que somos nosotros, nos habilitamos la posibilidad de poner la fuente de la información en el caso de que sea público y volcamos las distintas fases. Como veis, podemos ver la extensión, cuán largo es un proceso versus otro, pero explicamos qué va a suceder en cada fase, desde que tú aplicas, si vas a tener una prueba escrita, si vas a tener una entrevista cultural donde vas a tener un primer filtro para ver si encajas o no encajas, en cómo es esa empresa, en cómo trabaja ese equipo, en cuál es la cultura, en un montón de aspectos que definen la cultura en el día a día de los equipos, si vas a conocer a parte del equipo con el que vas a trabajar o no, si vas a tener una prueba técnica o una llamada técnica en este caso, si la vas a tener que hacer en vivo y en directo o si la vas a poder hacer en tu casa tranquilamente, con cuánto tiempo. Muchas de las empresas que hemos recibido directamente nos cuentan que lo que esperan es conocer a una persona que encaje y es conocer a una persona que es capaz de explicar cómo ha razonado esa prueba técnica, más que esté correcta o no. El poder contar y ser capaz de explicar, porque al fin y al cabo muy a menudo trabajamos en remoto, el poder comunicar cuál ha sido tu razonamiento para resolver esa prueba y qué enfoque le has dado. Eso es lo más importante. Me gusta eso que hables de la prueba técnica, porque yo creo que es ahí el pain mayor, ¿no? Que solemos tener, ¿no? Porque la prueba técnica, muchas veces escuchamos prueba técnica y sí que hay casos, es decir, porque sí que conozco casos que casi quieren que tú le hagas allí un proyecto, no sé, para tirarlo a producción, no sé, pero yo creo que la prueba técnica tiene que ser cualquier cosa menos eso. La prueba técnica es una forma de muchas veces entendernos y de representar pues cómo afrontamos ciertos problemas o cómo pensamos o cómo nos desenvolvemos de alguna manera, pero no quiere decir que en ningún caso tenga que ser algo perfecto. Vosotros que tenéis también ahora ese background con todas las empresas que, aunque igual vosotros no sois la persona que le va a hacer la prueba técnica así como tal, sí que conocéis cómo es el proceso de esa prueba técnica, igual que conocéis todo el resto del proceso general. Me gustaría que hablaras un poco de, que ya lo estabas comentando, pero yo creo que cuál es la prueba técnica tipo. No digo que tengas que hacer una cosa u otra, pero más o menos, ¿qué es lo que suelen pedir las empresas cuando hablan de prueba técnica? Porque supongo que será bastante variado, pero ¿encuentras un patrón
de alguna manera que digan, oye, la prueba técnica pues es representar lo que sabes, pero no tienes que necesariamente tener un producto entregable con 0 fallos o no sé, un poco cómo tendrías, ya digo, es algo muy complicado y sé que es muy difícil porque depende de cada una de las empresas, pero así por darnos un poquito esa, no sé, si de alguna manera podéis darnos una visión general de qué suele significar. Os estoy metiendo aquí un jardín bien bueno, Sí, sí. pero quiero saber, ya, yo barriendo para casa, para la casa de la comunidad, Claro. si de alguna manera Sí. hay algo que digáis, vale, por las empresas suelen más o menos igual tender hacia algo concreto, hacia unos requisitos concretos de cara a cómo entrevistar a esa persona. Yo creo que Ramón te va a poder dar una visión más clara. Yo solo tengo 3 inputs que te diría. Que a las empresas en general les interesa mucho saber cómo piensas y cómo razonas, más que la corrección. También la necesidad de hacer una prueba técnica y que luego depende mucho del nivel y del perfil que uno esté buscando, se va a pedir una cosa, se va a pedir otra. Pero esa necesidad existe de poder demostrar de forma práctica y a menudo algunas empresas incluso verbalizan no, a mí me da igual que se la puede copiar, sí, pero luego cuando me la explique va a hacer aguas si lo ha copiado, ¿no? Y a mí me gustó mucho una cosa que dijo Luis Ibáñez de Sparta en un tweet que hicimos la semana pasada, y él dijo que ninguna empresa de Silicon Valley que tiene la prueba técnica final y definitiva y buenísima para determinar quién es una persona que te va a encajar 100% y lo va a hacer fenomenal en el puesto de trabajo. Ninguna prueba técnica es infalible. Entonces, y que hay mucha heterogeneidad. Ramón, tú tienes mucho más contacto con las pruebas técnicas en tu día a día. ¿Qué opinas? Yo creo, o sea, cada vez sí que igual antes era más un poco todas las pruebas asíncronas, mandarlas para casa y que la persona dedique 7 días de su tiempo libre, ¿no? Pero cada vez están interiorizando más las empresas que el tiempo de la gente es oro, ¿no? Entonces, se está cambiando, en mi opinión, bastante. Es una forma, yo creo, así de manera general, de saber si esa persona va a encajar con la forma de trabajar del equipo. Si se opta por pair programming, también ayuda mucho a buscar ese feeling en ese pair programming. Sí que nosotros siempre tratamos de que, oye, si hacéis un pair programming que no sea con 3 personas evaluando sin hablar a la persona, sino que sea interactivo para buscar ese feeling real. Y cuando es para casa, pues lo que se busca es ver cómo piensa, cómo razona esa persona, cómo va a afrontar determinados problemas. Y luego, cuando se hace esa corrección, si no hay nada que digamos que sea ya en plan de, oye, pues es que no lo vemos porque hizo esto y no encaja para nada, no está por nada de desarrollar. Pero si no, siempre suelen acceder a una reunión técnica en la que se habla sobre la prueba, se dan los argumentos de por qué se hizo el desarrollo de esa manera y en base a eso ya tomar decisiones. Ok, es que yo creo que esa es la manera correcta, ¿no? Que al final tiene que ser, o yo creo que tiene que ser un proceso más, porque a veces también está bueno, que a mí me entrevisten pues de palabra, pues no me da tanto miedo. Que igual se pongan, no sé, otro tipo de pruebas por el medio, pues igual no me da tanto miedo. Pero la prueba técnica, yo creo que muchas veces porque tenemos también en mente pues esas pruebas técnicas más hardcore, ¿no? De que, claro, es que si yo voy a esta prueba técnica de lo que sea y yo incluso hasta soy junior y necesito aquí unos conocimientos y es como, toma, estas 10 preguntas de algoritmia aquí y si no las pasas, pues ya siguiente. Yo creo que eso ya no está relacionado incluso ni con el talento de la propia persona, sino de una manera de cribar entre muchas ofertas, porque eso también es lo que se habla de las grandísimas Big Tech, ¿no? Que, bueno, yo creo, aún lo estaba hablando y esto lo hablé con David este fin de semana que nos vimos y decían, claro, es que si hablamos de empresas súper grandes que reciben a lo largo del año pues 5 millones de currículum, pues claro, llega un momento que ahí, no sé, yo creo que hasta se puede perder el cariño, ¿no? en ese primer punto y se suele hacer muy difícil, pero la verdad es que yo creo que cuando se enfoca de la manera en vamos a conocer a esta persona, ya al margen de, puede ser programando, pero vamos a conocer cómo piensa, cómo intenta solventar alguno de los problemas, cuál es la serie de decisiones que tomaría para llevar a cabo un desarrollo. Yo creo que con eso se conoce mejor a esa persona que diciendo,
programa esto, ya está, esto está bien picado, no está bien picado, esto tiene tantos patrones, no los tiene, esto no tiene ni un bug. Yo creo que con eso, pues bueno, a veces es cuestión de cómo te cuadre, ¿no? Muchas veces, o que puede ser una persona muy técnica, que eso lo solvente bien. Y ahora en este proceso pasamos a lo siguiente, que lo estaban también aquí preguntando. Muy bien la prueba técnica, pero ¿y la parte a nivel ya de cultura de la empresa y el trabajador? Porque creo que ese es ahí el otro punto, que yo creo que muchas veces cuando estamos empezando, ni caso a eso, porque yo fui la primera persona que decir, pero creo que ya no es porque yo quisiera encajar culturalmente con la empresa, es que yo creo que hasta cuando estamos empezando es algo que ni tenemos en nuestras demandas, ¿no? En muchos casos que es, mira, si a mí me dan trabajo y me pagan, y si me pagan bien, pues pa'lante, ¿no? Y yo creo que a veces el no encajar culturalmente con una empresa puede ser hasta más problema que otra cosa, ¿no? Al margen de que la prueba técnica lo veamos como el mayor problema. ¿Cómo se enfoca esa parte de cultura? Total. Es que es total. ¿Cómo sabes si tienes fit cultural? Y lo enfoco puramente desde el candidato. Yo creo que hay un montón de señales que hay que saber leer. Primero que cada vez más empresas tienen la entrevista para ese fit cultural, donde además yo personalmente reclamaría poder conocer al equipo con el que voy a trabajar y tomarme un café y conocernos y hablar y preguntar, ¿no? Hacer esas preguntas de cómo resuelven determinadas situaciones, y es lo mismo que hacen las empresas. De hecho, una cosa que os recomiendo, bueno, hay algunos de los datos, que pueden ser interesantes para saber si va a haber un encaje o no, o que pueden considerarse muy indicativos. Lo acabo de contar aquí, os lo enseño. A mí me gusta mucho que fijaos entre fase y fase. Os contamos en algunas empresas que nos han podido pasar los datos cuántas personas pasan de una fase del proceso a la otra, qué porcentaje llega a la parte final, y ahí puedes ver realmente la complejidad o el nivel de cribado que hay entre la gente que entra al principio del funnel, que aplica esa oferta, y cuántos consigue llevar a la fase final. Sobre el tipo de pruebas o cómo saber si va a haber ese fit cultural, pues os hacemos un pequeño apartado sobre tips y recomendaciones para los procesos y os contamos cómo son las entrevistas. Y de hecho hay una entrevista de fit cultural en la que hay más preguntas sobre tu experiencia y tu personalidad, y saber un poco más sobre tus valores para poder hacer ese check sobre cómo es la empresa. Yo recomendaría también, además de poder conocer a tu equipo, poder hacer esas preguntas sobre cuáles son los valores, preguntaría que demostrar. Es decir, vale, tus valores son estos, demuéstramelo. ¿Cómo es esto que dices que realmente sois transparentes, ¿no? en vuestro trabajo? O preguntar a otros trabajadores de esa empresa, con compañeros que conozcáis en común, ver cuál es la reputación de esa empresa en Internet. Existen plataformas como Glassdoor, etcétera, donde no solamente aparece una comparativa de sueldos en el mercado de personas que hayan trabajado allí, pero también podréis ver comentarios de trabajadores actuales o pasados sobre el ambiente, sobre la cultura, sobre la dirección, etcétera. Porque ahí, claro, está el punto en ese, justo que tú estás diciendo, de que a veces la cultura, sí, sobre el papel es una, pero después a nivel práctico es ese. Justamente, yo creo que ahí tenemos que hacer mucho hincapié, porque yo he conocido a gente, por ejemplo, que muchas veces está mal en la empresa, pero a veces por ese tema cultural, que no es que esté en un proyecto que no me guste, o no es que la tecnología en realidad no me llame la atención, o que mi puesto como tal pues sea malo o lo que sea, sino que es decir, no, a nivel cultural pues yo no encajo, y eso es algo a lo que darle bastante importancia a día de hoy, porque creo que también las empresas cada vez están más comprometidas con ese punto, que creo que también es algo importante, que no es que tú vienes aquí a sentarte y a que pasen las horas, ¿no? Y al final tenemos que buscar ese tipo de relaciones
situaciones más Yo sanas. lo veo un súper reto y más empresas tecnológicas que trabajan en remoto. El defender la cultura es un ejercicio, como digo yo, de activo, de conciencia activa, porque cada uno venimos de nuestra casa, tenemos nuestra educación, nuestra cultura, nuestra nacionalidad, ¿no? Yo soy francesa y tengo algunos rasgos culturales que vienen de allí, o a lo mejor trabajando con un americano, wow. Y todos trabajamos en una misma organización, con unos procesos y además en remoto, con una comunicación asíncrona. Entonces, velar porque esos rasgos culturales de transparencia, de voluntariedad, de ayudar al otro, de no pensar inmediatamente es que ha sido un acto de mala fe, o ha sido por descuido, o ha sido por mala comunicación, sino intentar entender, empatizar con qué hay detrás y proponer ayudar. Todos esos aspectos que quieren definir a una cultura son conscientes y se tienen que defender, se tienen que trabajar día a día, pero no todas las empresas creo que saben hacerlo a día de hoy, y cada vez más creo que se lo plantean como un reto consciente. Nos dicen aquí por el chat que aquí una persona siempre se toma también unos minutos para acabar entrevistando también al entrevistador de alguna manera, para también conocer, y creo que necesariamente no tiene por qué ser malo, ¿no? Es decir, yo creo que hay formas y formas, pero creo que al final tú tienes que saber que congenias de alguna manera también, y que nuestro sector de alguna manera también se puede tomar un poquito ese lujo, ¿no? Que muchas veces, yo lo digo como lujo porque en otros sectores pues no lo veo tan factible, ¿no? Como es en nuestro caso, que a veces tenemos la capacidad de elección un poquito más amplia. En ese sentido, Bryce, no solo está bien hacerlo, sino que normalmente suele ser, es muy bien, o sea, se valora muy bien por parte de la empresa que la persona muestre esa inquietud de conocerles mejor. Pasamos muchas horas trabajando y ese fit cultural, cuanto más alto, muchísimo mejor, porque va a ser clave luego a la hora de trabajar, de estar cómodo, de rendir, de sacar adelante las cosas. Hablabais, hemos nombrado ya la palabra remoto o en casi todos los casos. ¿Cómo lo veis? ¿Estas ofertas ahora suelen ser remoto? ¿No? ¿Hay desaceleración? Porque claro, yo ya escucho ahora, ya estamos con los dos hits del sector de este final de año, que es cuántos despidos, y antes era antes, ya se habla en pasado, era trabajo remoto, y ahora muchas empresas ya es el vuelta otra vez a las oficinas. ¿Qué opinión os traéis? No lo de los despidos, que yo creo que eso, si queréis, lo tratamos más adelante, porque eso es una locura en este momento, pero por lo menos la parte de trabajo remoto, ¿cómo son esas ofertas con las que vosotros solís trabajar? O si han variado, o incluso ahora también, justo con esta última época del año, que yo veo todo tan raro y que creo que ya no sé lo que es cámara de eco o que de verdad tiene que ver con el sector o no. ¿Cómo veríais con respecto al trabajo remoto esa parte? Yo creo que no. Por nosotros, con nuestros no notamos así diferencia de que ahora nos estén pidiendo mayor presencialidad. Sigue muy en la línea. O sea, sí que hablando con personas en procesos y demás, sí que hay determinadas empresas que están pidiendo volver a un formato híbrido, pero nosotros no lo estamos notando tanto. Y por el lado de los candidatos no tengo datos, pero no tampoco dudas de que aquellas personas que trabajan en remoto muy torcidas tienen que venir las cosas para que renuncien. El remoto ha sido una gran victoria para muchísimas personas. El remoto, quien dice remoto habla de flexibilidad. También la flexibilidad ha sido una gran victoria laboral para muchísima gente, no solo a nivel de capacidad productiva, de concentración, sino de conciliación con la vida. Brutal. No creo que la gente no va a buscar antes, dependiendo, en cada situación es particular, pero va a buscar antes poder seguir manteniendo la posibilidad de trabajar de un remoto o un remoto flexible. Es que a día de hoy yo me lo planteo, claro, como freelance, ya después de 8 años, que siempre fue remoto. Entonces yo ya casi me acostumbré
al tema remoto ya desde antes de que se empezara un poquito a normalizar esto. Y para mí, a día de hoy, puedo decir sin lugar a dudas que es el punto número 1. Es decir, voy a hablar del remoto y voy a pelear antes un remoto que, bueno, es decir, a día de hoy ya no aceptaría ningún trabajo que no fuera remoto. Yo creo que ya se ha llegado a ese punto y ya esa es un poquito la realidad. Entonces también me gustaba saberlo por vuestro lado, porque también yo creo, y en base a vuestras respuestas, para dar esa tranquilidad, yo creo, porque sí que es cierto que a mí muchas veces no me asusta, porque yo lo intento ver desde el punto de que a veces pues entramos en un sitio y todo el mundo se retroalimenta sobre algo, a veces también solo sale lo peor del sector o se habla de, jová, cuántos despidos, pero no se habla de cuántas contrataciones. Es decir, entonces yo creo que me gustaría, y yo creo que con lo que decís es la verdadera realidad, de que esto se va a mantener, y esto darle para atrás es jugártelo mucho como empresa, diría yo, en el punto en el que llegue una empresa y diga, no, ahora pues estos días tienen que ser presenciales, o ya, no sé, un full presencial, o que tienes que vivir en la misma ciudad o cosas así. Yo creo que... Yo creo que no sé qué empresas van a proponerla o imponer la vuelta, pero que va a suponer un cambio en la plantilla, en la configuración de la plantilla, seguro. Sí, porque a lo mejor es voluntario, ¿no? A lo mejor es una medida de, bueno, hago esto, pero también yo me plantearía como trabajadora una empresa que el motivo por el cual quiere volver al presencialismo, a lo mejor es porque no ha sabido trabajar esa cultura del remoto, esa cultura del asíncrono, y eso lo veo como algo, no como algo positivo. Sería si casi un necesitas punto que de alguien debilidad. esté en el despacho, claro, si tú necesitas que alguien esté en el despacho calentando la silla para tener una buena comunicación, a lo mejor necesitas mejorar tu comunicación. Claro, totalmente. Totalmente. Cuéntanos un poquito más, que estábamos ahí con el proceso de comparación. Vamos a ver. Yo te contaría cosas que a mí me han parecido divertidas. Venga, que eso lo quiero saber. Ya que tenéis ahora tantos procesos, quiero ver cosas. Me flipa mucho la diferencia de extensión entre algunas empresas y otras. El nivel de detalle también, claro, es que ha habido empresas que nos han mandado esto a prisa y corriendo, y luego se han dado cuenta del nivel de detalle que pueden aplicar en cada fase, claro, ¿no? Y luego lo han vuelto a redactar, o sea, completamente abiertos a recargar. Es un CMS, podemos hacer los cambios que sean necesarios. Pero que mola mucho, porque aquellas empresas que ya tienen trabajado el contarle al talento cómo es el proceso de selección con todo lujo de detalles, lo han puesto y queda súper chulo. Y claro, luego a mí me llama la atención eso, varias cosas. La primera, la diferencia de extensión entre procesos que son muy cortos, muy expeditivos, incluso cortos no solo en número de fases, sino cortos en número de días entre fase y fase. Perdón. Las consecuencias. ¿Qué puede ser un proceso corto? Ya que lo estás ahí comentando. ¿Qué puede ser? Pregunta. ¿Qué puede ser un proceso corto? ¿En tiempo o en...? En tiempo. Primero en tiempo. Y después, si quieres, hablamos en fases. Es decir, cuando hablamos de un proceso corto, así en días... Hay empresas que se comprometen o que verbalizan ser capaces de hacer un proceso desde que aplicas hasta que hacen un primer screening, las entrevistas, la prueba técnica, y te dan una respuesta de una oferta in o out. Hay empresas que hablan de 2-3 semanas. Lo cual es ágil. También es verdad que, ojo, estamos aunque se hable de despidos, aunque se hable de volver, etcétera, siempre resuenan más las noticias negativas, ¿verdad?, que la realidad. Ahora mismo creo que nadie tiene la bola de cristal para saber cuál es exactamente el dato de cómo está funcionando el sector. Lo que sí es verdad es que empresa que tarda en dar feedback entre fase y fase, empresa que se está arriesgando a que un mismo candidato pueda estar en otros procesos y se le pueda fichar. Sí. Oye, Ramón, ¿cuál es el proceso más corto en el que has estado? Más ágil. Yo creo una semana. Sí, pero, o sea, a ver, una semana son excepciones, ¿vale? Yo creo que la media puede estar, o sea, nosotros los datos que tenemos así en procesos de selección suelen estar en torno a unos 40 días en total, 30 y pico. Suele ser un poco la media.
Luego, pues depende mucho de la madurez de la empresa, de la experiencia que tenga haciendo los procesos de selección, de todo, ¿no? Si son empresas que vienen ya muy rodadas a hacerlos, pues lo tienen muy afinado todas esas fases y entonces va mucho más rápido. Y yo creo que es bueno, ¿no? Porque a veces lo puede... Yo llegué a estar en un proceso de selección que eso fueron, no sé, 2 días. Es decir, de esto de que, venga, chaval, tú sabes hacer algo, pues entra, ¿no? Esto también muy al principio, ¿no? Pero ya digo, ahí no tienes un proceso de selección. En realidad necesitas gente y a nadie le importa quién vaya a entrar si eres capaz de ponerte delante de un ordenador y tirar líneas. Y yo creo que eso no es... al final lo que se busca. Es decir, aquí estamos viendo toda una serie de pasos que ya no hablamos del fit a nivel cultural. Yo creo que el fit es paso por paso, ¿no? Estamos hablando de un fit técnico, estamos hablando del fit cultural, estamos hablando del fit salarial, por supuesto, y de que las ofertas, lo decíamos aquí al principio también del directo, que yo de verdad como veo vuestras ofertas que son ofertas guays, si las tengo que resumir de alguna manera, no es una oferta de aquí te pillo, aquí te mato y ya está. Es decir, simplemente son ofertas que está muy estudiada la gente que se necesita, cómo se necesita que sea esa persona y al final por eso hay que dedicarle el tiempo suficiente, yo creo que también a encontrarla y a dedicarle pues tiempo a cada una de las fases, que yo creo que si la cosa va de un día para otro, pues no sé, también es muy posible que igual tú entres en la empresa que igual no te gusta y que la empresa acabe contratando a alguien que igual tampoco cuadraba también con su forma de pensar o su forma de ver las cosas, ¿no? Entonces yo creo que el tiempo está bien, aunque digamos, es que estar esperando 2 meses Digo, vale, por supuesto, pero no... Si de verdad vale la pena y si de verdad acabas llegando a donde querías, seamos también un poquito... Las empresas van a ser exigentes. Eso ya démoslo un poco por sentado. Pues yo creo que está bien que nosotros también lo seamos un poquito y que no digamos, nos vale cualquiera o todas las empresas. También, por supuesto, cada persona conoce su situación y supongo que no es lo mismo la capacidad de negociación de alguien junior a alguien que ya lleva años trabajando. Pero bueno, ¿por qué no? De alguna forma intentar defender ese punto y acabar llegando a algo que digamos, venga, no solo tengo un sueldo a final de mes, sino que tengo un lugar en el que quiero trabajar. Si no, igual te acabas viendo en un sitio que al mes quieres largarte, ¿no? Sí, yo recomendaría eso, tomártelo, a lo mejor no tener tanta prisa. Acabo de mirar métricas, nosotros en los últimos 360 días tuvimos una media de 46 días por proceso de selección. Por lo que he podido verificar, mirando algunos datos del mercado y tal, somos de los más rápidos posibles. Lo que quiere decir que a lo mejor estás yéndote a empresas que te tardan 2 meses en poder hacerte un proceso desde que empiezas hasta que terminas. 2 meses es mucho tiempo. Yo lo que sí pediría como candidata es, bueno, haz el proceso que tengas que hacer, pero dame transparencia, dame visibilidad de cómo va mi candidatura. Cuéntame, he pasado, no he pasado, ¿por qué? ¿Cómo lo he hecho en esta fase? ¿Qué va a pasar en la siguiente? Cuéntame qué se espera de mí, quién va a estar en esa entrevista, qué rol tiene, porque también hay veces que en las entrevistas donde se conoce a parte del equipo se invitan a otras personas de otras áreas para que den su perspectiva. Me interesa saber estos datos, me interesa buscar, cuanta más información yo tenga y más preparada esté, mejor. Yo exigiría eso como candidata. Dame ese feedback, levanta el teléfono y llámame después de esa entrevista para saber cómo va esta fase, cuál es la siguiente y cuándo la puedo esperar. Pues si gestionas esas expectativas, también tu ansiedad la tienes más controlada. Sí. Uno aplica, la mayoría de las veces, hay gente que aplica por deporte, pero la mayoría de las veces cuando aplicamos a procesos de selección le ponemos mucho corazón en ello. Las expectativas son, lo que dice Coral, es clave. O sea, y parte, por ejemplo, nosotros con las ofertas también es algo ya que intentamos cuidar desde el primer momento, que todo el mundo tenga las expectativas claras. El comprador de los procesos también es para cuidar esas expectativas, que todo el mundo sepa cómo va a ser el proceso, cómo van a ser las fases, qué se nos va a pedir en cada una de ellas. Y ese saber lo que pasa entre bambalinas. Que durante el proceso, oye, primera reunión con el cliente, ok, esto es lo que te vas a encontrar. Preparar a la persona, va a estar esta persona, esto es lo que vais a hablar, dar feedback después de esa reunión, oye, la siguiente va de esto, prepárate
estas cositas que igual tienes un poco más flojas. Ir teniendo en cada fase las expectativas muy claras, cuidar esa incertidumbre, que es lo que Sí. yo creo que es lo peor de un proceso, ¿no? Esa incertidumbre de lo que va a pasar. Claro, lo están diciendo aquí muy claro, dicen, a mí me llaman diciéndome, te llamé en noviembre y desde aquellas me llamaron 6, ¿no? Claro, si de verdad te tiras mucho tiempo sin recibir ningún tipo de feedback, es que ya hasta desconectas también de ese proceso. Es que Total. yo creo que para bien o para mal, no quiere decir que siempre que empezamos un proceso nos vayan a acabar contratando, pero yo creo que llevarse por lo menos ese feedback nos permite, y yo creo que la empresa debería ver eso, nos permite que si nos vamos a otra entrevista, ya que esta nos ha salido mal, no nos vamos derrotados, ¿no? Porque yo creo que es como el punto este de si a mí no me dicen nada es ¿qué Claro, pasó? Toda la culpa es mía, sí. no sé ni qué mejorar. Es Y a un veces, punto a que, veces joder, ni es es eso, a muy veces te dan egoísta. un feedback bueno, pero tardas mucho tiempo hasta la Mm, siguiente fase y la gente lo que no ve es que los procesos también implican coordinar agendas de otras personas detrás. Y oye, no, que tienes que hablar con el CEO, pero el CEO no tiene slot en su agenda hasta dentro de 2 ya, semanas. Y dices, ¿vas a tener al candidato esperando 2 semanas? claro. En este mercado, 2 semanas es mucho. Cada día recibes 3 o 4 ofertas vía LinkedIn. Claro. Pero hasta eso creo que es importante. Es decir, si yo sé que voy a tardar una semana o 2 porque al final me queda la entrevista con el CEO no sé qué, pues digo, bueno, ya he pasado, estoy esperando a que Manolita, fulanito tenga tiempo. Vale, pues bueno, me relajo, igual yo sigo mi bola, igual te vas para otra empresa. Sí que es cierto que ahora esperar ese tiempo pasa muchas cosas, pero bueno, yo creo que de alguna manera tú ya dices, no estás como con el corazón en un puño, ¿no? Que a veces se suele pasar de estar esperando una respuesta y es una respuesta que, joder, que te podían haber dado y que que se tarde tiempo no quiere decir que eso sea que no te vayan a contratar o que no vaya hacia adelante, sino que a veces esa dejadez de que yo también entiendo a los equipos de recruiting que igual que están contigo, igual están con 20 personas más, pero bueno, es decir, ya por pedir, pues por lo menos que se nos dé eso, ¿no? La parte de Claro. decirlo. Hombre, es que al fin y al cabo la gente, cuando haces un cambio de trabajo, es una decisión, es una de las decisiones que más uno se piensa, que más ansiedad puede generar, que más apuesta a futuro significa para una persona. Yo creo que cada vez más empresas lo tienen más claro, hacer esa apuesta por esa agilidad. Primero porque si no los perfiles vuelan y que si tienes a una persona con la que conectas, no poder ficharla por haber tenido un proceso excesivamente largo es algo que yo creo que cada vez más las empresas tienen en el punto de mira. Sí, es que a mí me ha pasado por los dos lados. Esto ya a nivel de contratación o de proyectos, ya por la parte de autónoma, ¿no? De que tarde mucho tiempo en decirte algo, igual es porque se ha ralentizado su proceso, pero que quieren contar contigo. Pero claro, tú en ese tiempo, si a mí no me dicen, espera que ha pasado esto, tú haces otras cosas. O de verdad piensas que la cosa ha ido súper mal y dices, jo, pues he perdido una oportunidad y después vuelven a los 2 meses y te dicen, venga, que ahora sí que va para adelante porque igual nos faltaba budget o yo qué sé, lo que fuera. Y dices, jo, yo ahora ya me comprometí con otro proyecto que ahora no puedo plantar. Entonces, vosotros perdéis a la persona que queríais y yo pierdo el proyecto que quería. Y todo por una mala comunicación, ¿no? Y eso es terrible que al final suceda eso. Pero bueno, no sé. Total. Yo creo que comunicación ante todo, en cualquier momento del proceso. Total. Quería preguntarte también, ya que hablabas así un poco de curiosidades que vemos aquí por todos estos procesos, yo creo que aquí a lo siguiente que me gustaría también pasar es, vale, hemos conocido qué piden las empresas o qué nos gustaría, hemos visto también un poquito todo este comparador que os invito a que le echéis un ojo y empecéis ahí a cambiar. En el combo empecéis a poner ahí empresas y le empecéis ahí a echar un ojo a ver qué hacen todas las empresas y de qué manera se plantean esos procesos de selección, porque lo tenéis súper fácil. Simplemente aquí quitáis empresas y vais añadiendo las que os dé la gana, básicamente. Y también os diría que si tenéis alguna empresa a la que estáis trabajando y queréis añadir ese proceso, pues también lo hagáis, porque creo que eso también podría estar muy guay. Lo que me gustaría ahora saber es que ya nos hemos metido aquí en el proceso, pero un poco volver al principio. Hablasteis de que vosotros asesoráis o ayudáis también a que el perfil
de esa persona pues esté enfocado mejor, porque yo creo que no se trata muchas veces de que yo llegue a Manfred o que llegue a una empresa y diga, pues bueno, aquí estoy yo. Me gusta hacer mobile con Android y ¿qué hacemos, no? Hablasteis de la parte del perfil, de la importancia del perfil, de la posibilidad de crear el perfil dentro de Manfred, de linkarlo con diferentes redes, que sé que estáis trabajando también ahí a tope en esa parte. Me gustaría que hablaseis un poquito de, vale, yo llego y también qué hacemos con mi perfil y cómo me ayudáis también a que mi perfil pues tenga sentido, ¿no? Como me pasó a mí, que yo llegué a un proceso selectivo con un currículum que ponía pendiente de prácticas, porque yo empecé a trabajar enganchando con prácticas y después eso no se actualizó, porque si ya estáis trabajando, ¿para qué lo vas a actualizar, no? Es lo que piensas, y llegué un poco como al siguiente que ponía ahí pendiente de prácticas y dices, ¿cómo pendiente de prácticas si ya llevo trabajando un año, ¿no? ¿Cómo ayudáis? ¿Cómo ayudáis a la gente? Y también me encantaría saber ¿qué recomendáis, ¿no? Para que debe tener un perfil o cómo debe enfocarse ese perfil que venda bien. Todo tuyo, Ramón. Bueno, sí, o sea, en Manfred se puede construir puedes construir tu propio currículum, que además está súper guay porque te genera una URL, luego también hay una funcionalidad en la que puedes compartir esa URL a posiciones que no llevemos nosotros, que sean externas a nosotros, y puedes ver si ven o no tu candidatura. Entonces sabes lo que está pasando hasta cierto punto, ¿no? Pues sabes si lo vieron o no, pero no sabes más allá. Entonces, bueno, yo animo a la gente a que se lo haga. Y mola porque es una forma de escribir tu historia también, ¿no? Y de que queda súper visual. Y esa es la clave en un currículum al final, contar tu historia y llevar a la persona que lo va a leer hacia los puntos que tú consideras más importantes de tu trayectoria profesional. No se trata de mentir, en un currículum no hay que mentir, pero sí que resaltar todos esos puntos fuertes que puedas tener y con comunicación llevar a la persona por donde tú quieres que vaya poniendo el foco. Entonces, a mí eso me parece fundamental, ¿no? Y si va apoyado, sobre todo en personas que están iniciándose de esa parte de side project que comentábamos también al inicio, pues brutal. Sí, porque entiendo que tenéis esa posibilidad dentro del perfil de, por supuesto, quizás hablar de experiencia laboral, hablar de titulaciones, hablar un poco de nuestra biografía de alguna manera, pero sí también de esos side projects que tanto estabais defendiendo hace un rato, como para darle importancia dentro del propio perfil. Uh-huh. Genial, eso me parece genial. ¿Y qué consejos daríais de alguna manera? Porque claro, tenéis ahí las partes, lo tenéis ya todo muy bien preparado para centrarnos en, yo creo que lo importante, pero ¿hasta qué punto yo sí conozco de alguna manera algunos tips, puedo hacer mejor mi currículum? ¿De verdad creéis que existe ahí algo? O decir, oye, ¿crees que esto que no lo vas a poner? Pues de verdad sí que es importante. Si de verdad le tuvierais que dar consejos a alguien, venga, vas a elaborar tu currículum, ¿qué deberías contar en ese currículum? Si debe ser un currículum súper formal, como ese currículum de toda la vida, que prácticamente hablabas de hitos, pero te leías el currículum y tú de esa persona acababas sabiendo cero, ¿no? Solo lo que le ha pasado a nivel profesional, que puede ser lo mismo que lo que le ha pasado a otras tantas personas. Yo creo que es muy importante, en vez de focalizar el currículum en qué haces, ¿no? En un listado de tareas de lo que haces en tu día a día, es en cómo las haces y cómo impactaste en tus empresas, ¿no? Qué valor aportaste. Y eso marca mucho la diferencia, porque al final también los que hacemos selección vemos muchísimos currículum y cuando ves uno que te permite conocer a esa persona ya solo sobre el papel, pues es una pasada, ¿no? Y eso, o sea, vuelvo, animo a que la gente haga el de Manfred porque te permite todas esas cosas y sales un poco del formato más tradicional, un poco que hay muchas veces que no es tan visual y apoyarse mucho en la parte de biografía, contar tu historia, explicar en cada experiencia el impacto que tuviste en tu empresa, cómo lo hiciste, aparte de las tecnologías con las que hayas podido trabajar, ¿no? Pero escapar un poco del listado de tareas clásicas, porque al final eso, pues todos los currículums lo pueden tener, pero el cómo lo hiciste es lo que te marca un poco la diferencia.
Y algo muy interesante, nos dicen aquí, y claro, ¿y si no tenemos experiencia, qué pasaría en ese caso? Si no tenemos experiencia, ¿cómo podemos de alguna manera acabar entendiendo esa parte o acabar creándonos un currículum de alguna manera? ¿Lo podríamos? Ya no puedo hacer un currículum. Sí, no. Es Ahí es imposible donde que alguien me contrate. Bueno, no sé qué opinas, Coral, pero yo creo que ahí es donde cobra mucha importancia también la parte de los side projects, de contar por qué estás tan ilusionado de formar parte del mundo de la tecnología y presentar lo que eres capaz de hacer, aunque no hayas tenido esa oportunidad de experiencia laboral. Yo, perdón, disculpa, me he resfriado. Yo diría que, a ver, para alguien que tiene experiencia, y perdón porque lo estaba buscando, os enseño un poco cómo queda este perfil de Manfred. Os pongo el ejemplo de David, que bueno, que tiene un montón de experiencia, pero que la vista queda muy chula, donde tienes una explicación de lo que tú eres, de lo que tú buscas, de cuáles son tus aspiraciones, de cómo te quieres presentar, y este es un campo libre que puedes escribir, qué tecnologías y herramientas manejas, lo que hablábamos de los idiomas, fijaos, que damos la posibilidad de poder marcar esa graduación en base al nivel que cada uno tiene. Cuando haces el onboarding, pues aparecen esas guidelines para explicarte qué es lo que entendemos por un nivel básico, qué es lo que entendemos por un nivel nativo bilingüe. Buenas prácticas con las que sueles trabajar, que esto es algo importante. Qué habilidades, qué soft skills tienes, que también son muy, muy relevantes, tanto para juniors como para seniors. Qué capacidad de adaptación al cambio, qué capacidad de comunicación escrita, cuál es tu proactividad, datos que quieras destacar, highlights que quieras destacar, y aquí puedes hablar de algo personal, puedes hablar de side projects, y luego ofrecemos la posibilidad de, con una vista, en un timeline de cuál es tu trayectoria profesional. ¿Qué hacer, no? Cuando no tienes esto, pues también tienes la posibilidad de hablar de tus certificados, en el caso de pues, que acabas de salir un bootcamp o que estás empezando pero tienes una graduación. Y luego, ¿cuáles son esos side projects? Poder mostrarlos. Una parte interesante que hay es que no hace falta que los subas directamente, sino que los puedes linkar tu repositorio de GitHub aquí. Okay. Y cuáles son los posibles destacados. Es querer hacer esta mezcla entre no solo tus aspiraciones profesionales, tus gustos, enmarcadores, cosas que te parecen interesantes, lecturas, es poder hacer ese backup de toda esa información de lo que tú eres, de lo que tú aspiras, de lo que tú buscas, qué te gusta, etcétera. Y creo que si eres una persona que no tiene la oportunidad de poder demostrar un track record muy largo en cuanto a experiencia profesional, pero seguro que puedes mostrar cuáles son tus intereses, en qué te quieres desarrollar, cuáles son tus lecturas, qué side projects has desarrollado en eso, y que todo tenga esa coherencia. Todo debe tener esa línea argumental con una cierta coherencia que responda a ese objetivo del trabajo que tú te has marcado. Si tu objetivo es un trabajo, que aquí también nos encontramos con dos tipos de perfiles, personas que están buscando un trabajo, ¿no? Entonces orientan ese perfil hacia esa oportunidad que están buscando, y aquí es donde entramos en la fase 2, que esperaremos dentro de un futuro muy cercano poder tener distintas versiones de currículum para poder aplicar a distintos tipos de oferta, ¿no? Ajá. Porque a lo mejor puedes desempeñar dos roles, a lo mejor eres un UX pero también puedes ser un PM. Y tiene sentido el que puedas tener dos tipos de perfil para dos tipos de ofertas distintas. Pero luego el poder ir vinculando toda esa información de forma ordenada para que alguien que estaba del otro lado, que la va a leer, diga, vale, lo que me dice esta persona es muy coherente y es muy completo en base a lo que yo estoy buscando. Es complementario a lo que yo estoy buscando. Sí, y ya lo estábamos viendo aquí, en el perfil de David, que al final aquí se habla de muchas cosas. Muchísimas. Que no necesariamente porque estén aquí tienen que estar directamente relacionadas, sino en algunos casos pues son artículos, pues son esos side projects, es su propia formación, y yo creo que esos son todo puntos que de alguna manera la empresa va a valorar. Y claro, teniéndolas organizadas así, que yo creo que esto, por eso os decía, por eso os preguntaba también para que comentáramos esto, porque como que ya el propio perfil de Manfred nos está dando la posibilidad de hacerlo bien, ¿no? Aunque nosotros no querramos. Y también, para mí, uno de los grandes beneficios es que
todos odiamos tener que hacer nuestro currículum. Es un rollo. Tener que sentarte y dedicarle 2 horas a hacer algo que acaba en un PDF, en un mail que tú mandaste, que nunca sabes dónde está la última versión de lo que tú enviaste. Que lo que quiere la gente es poder mandar un link y olvidarte de ello. Y que es un repositorio que tú vas nutriendo. Es un repositorio que ahora mismo, si tú tienes un perfil dado en LinkedIn, puedes sincronizar y todos los datos se importan para que la pereza de volver a completarlo por enésima vez, claro, ya tengas la base que esté hecha. Y tú vas metiendo ahí todo y eso se va nutriendo a lo largo de los años, lo tienes hecho y te sirve para lo que quieras, tanto si estás buscando un trabajo como si realmente lo utilizas a nivel de personal branding. Algo que me parece guay mencionar, que no he acabado de decir, es que ahora mismo esta feature la vamos a implementar próximamente, el traquear tus aplicaciones dentro de Manfred. Ahora mismo, si quieres saber cuál es el estado de tus aplicaciones en Manfred, le tienes que escribir a Ramón o le tienes que escribir a alguna de las personas del equipo a que te haya llevado el proceso, pero con el perfil, si tú este enlace se lo envías a cualquier empresa, tú puedes traquear si esa empresa lo ha abierto, tú puedes traquear cuántas veces y desde dónde lo ha abierto y desde qué navegador. Y eso mola mucho, porque cuántas veces nos ha pasado a aplicar a una empresa y el PDF ahí se queda, se pierde en el infinito y tú no sabes si te han abierto, si no te han abierto, si te ha interesado o no. Es lo malo que tienen esos formatos. Que la empresa se pone cabezota y quiere un PDF, pues te lo puedes descargar, se lo puedes enviar igualmente. Pero lo ideal hablábamos de eso, de que se puede uno descargar, es decir, que veáis aquí una URL no quiere decir que esto al final sea algo de Manfred como tal, sino que todo esto lo podemos descargar. Pero el objetivo es devolverte la propiedad de tus datos. Tus datos son tuyos, si tú quieres que te miran, si tú quieres tu perfil privado lo puedes tener en privado y compartirlo con quien tú quieras y controlar quien quiere. Y si tú lo has compartido con alguien, una empresa, y a lo mejor ya no quieres que tengan acceso, cierras el acceso y se acabó. Sí. Genial. De verdad, si tenemos que centrarlo como qué es lo principal a la hora de meter en el currículum, de verdad os gustaría que el enfoque fuera muchísimo más natural, porque estáis hablando de contar una historia, ¿no? Y a mí eso es algo que personalmente me gusta bastante, pero que incluso he llegado a ver como la parte contraria, decir, no, yo quiero aquí los datos y a mí no me cuentes tu vida, ¿no? ¿De qué lado os situáis vosotros? Yo contar una historia. O sea, de lo que se trata es de conocer a la persona. Yo creo que esa visión más tradicional de no, aquí dame datos puros y duros, para eso luego puedes profundizar en una entrevista, ¿no? Pero leer un currículum, ver una historia con sentido que esté bien hilada, pues te engancha y te pide más, te pide, ostras, voy a llamar a esta persona porque quiero saber más, que me cuente. Claro. Esa es la clave. Te pueden decir, es que tengo 5 años de experiencia en esto, pero a lo mejor eso no quiere decir que esa persona, por haber trabajado 5 años en determinado rol, tenga experiencia. Esto es otro melón amplio para abrir, pero volvemos a lo mismo. Si quieres que te ponga los datos de cuánto tiempo ha pasado en cada empresa, sí, en cada rol, sí, pero luego lo que te interesa saber es qué nivel de experiencia en profundidad ha tocado determinado lenguaje, cuán cómodo se siente, quieres seguir trabajando con ello o no. Totalmente. Ahora que estamos justo aquí centrados, porque entiendo que ahora dentro de todos esos parámetros que tenemos que colocar y que una empresa nos valora, ahora hay aquí los 2 últimos temazos. Pasamos por el inglés, pasamos por los títulos, ahora vamos a pasar al bueno, es decir, muy bien, que sí que me encanta la cultura de esta empresa, pero ¿cuánta panoja hay ahí? Vamos a hablar del dinero, de verdad, no en este tono, pero de alguna forma vamos a entender hasta qué punto es importante saber enfocarnos dentro de una franja salarial, que la empresa también sepa pagar lo que valemos, o cuando la empresa está pagando de más, de menos, porque bueno, yo creo que se han dado de casos un poquito de todo. Así que, de verdad, ¿cómo veis? Yo ahora llego y, claro, yo quiero cobrar pues 2,50. Es decir, ¿cuántas ofertas hay de eso? A ver, ¿cómo lo veis? Porque yo creo que el punto es ese, que yo llegue y que ahora
como los salarios se habla tanto y, es que claro, está aquí Manolito cobrando no sé dónde, 150, no sé qué. Entonces, bueno, yo voy a llegar a Manfred y voy a decir, yo vivo aquí en mi pueblo, quiero cobrar 150 y ya está. Es decir, ¿qué actitud es esa? ¿Es la correcta? Depende, respuesta gallega, depende. Respuesta gallega. Depende qué sabes hacer. Claro. ¿Cómo ayudáis a las empresas también? ¿Lo tienen muy claro? ¿Las empresas saben lo que hay que pagar, lo que no? Porque, bueno, claro, si yo hablo de mis correos mágicos que comparto muchas veces es, hola, quiero esto que es terrible y estoy dispuesto a pagarte estos cacahuetes, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? ¿Qué os encontráis? Me alegra que hagas esta pregunta. Dale, Ramón, que yo voy a compartir pantalla mientras. Iba a comentar que justo, a ver, al final en Manfred nos mola mucho también, o sea, la plataforma que estamos creando al final es para los manceditas, o sea, es así, para tratar de aportar valor a la comunidad. Y hay una cosa que se lanzó recientemente, justo, el informe salarial. Que lo vimos por aquí, lo estuvimos viendo en su momento. Que es una buena brújula de dónde estás y qué puedes pedir, ¿no? Y aparte, bueno, seguro que igual Coral también puede profundizar un poquito más, se está lanzando, o sea, en breve se va a lanzar un benchmark dentro de la plataforma de Manfred para que cuando entres en tu perfil puedas ver en qué punto estás y bueno, los rangos salariales a los que puedes optar o qué necesitas para alcanzar un rango salarial superior. Joder, eso es la leche. En plan, ya no saber en dónde estás, ya está, sino se acaba de cargar la exclusiva de enero. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Pero ahora esto ya lo cerramos ya aquí en directo. Cuando salga esa herramienta, yo quiero ver esa herramienta. Vamos, nos vas a tener encantadísimos de la vida. Sí. Bueno, a ver, hicimos el pequeño, el MVP fue el Developers Career que no sé si podéis compartir el enlace. Bueno, está en el footer de Manfred, el Manfred Developers Career, que es un informe salarial que queremos sacar anualmente. Y ahí nos gusta mucho ser opinionated, ¿no? Nos gusta mucho respaldar esas opiniones que tenemos con los datos. Y pensamos pues que qué mejor manera de dar, cuando sabemos cómo se extraen los informes salariales dentro del sector, que son dos recruiters haciendo un poquito así, al viento, de ¿tú qué opinas? No, yo creo que esto, no. Bueno, pues dijimos, oye, vamos a sacarlo de nuestra propia base de datos. Entonces, esta herramienta que ahora mismo podéis ver de forma pública está basada en datos que hemos extraído, anonimizados, por supuesto, de nuestra propia base de datos. No son datos, disclaimer, no son datos de lo que la gente está cobrando, sino de cuánto quiere cobrar. Pero también es verdad que cruzamos estos datos de cuánto quiere, por cuánto se movería y hay una tendencia clara, es decir, coinciden. Si vemos gente, no sé si lo veis correctamente en pantalla, por lenguajes de programación, por niveles de años de experiencia, lo sentimos, hemos tenido que buscar un parámetro y han sido años de experiencia. Y vemos por tipo de tecnología y lenguaje, fijaos la tendencia que existe y aquí podéis ver las franjas salariales. A tu pregunta de si las empresas saben cuánto, algunas empresas tienen esta información y están muy actualizadas, otras la saben pero sus sueldos no están actualizados con razón del mercado y nos ha pasado con el caso de MarketGo que directamente nos escribieron y hicimos un caso de éxito porque sacamos un informe y ellos actualizaron sus rangos salariales en base les ayudó a retener talento gracias a darse cuenta de que a lo mejor estaban pagando por debajo del mercado y eso podía suponer una fuga de su talento, que es su activo más preciado. Sobre la brújula salarial, pues sí, estamos trabajando en ello. Nuestra idea es lanzarlo en las próximas semanas, justo después de las Navidades. ¿Y qué va a suponer? Y eso os animo que si todavía no os habéis registrado en Manfred, si os registráis, nos ayuda muchísimo el tener más datos, porque cuantos más datos tenemos de la gente, más completa es la foto
para poder comparar. ¿Por qué lo llamamos la brújula salarial? Pues la diferencia con el Developers Career, si echáis una ojeada, tratamos muchos temas, no solo cuáles son las tecnologías más demandadas, los desarrollos, el salario medio por cada rol, que esto es muy chulo, cuáles son los beneficios más frecuentes, pero luego hablamos también de qué son lo que ofrecen las empresas y hablamos de género y desarrollo, cuáles son las proporciones de mujeres y hombres en base a cada posición. Pues bueno, la diferencia principal que nos vamos a encontrar también con la brújula es que cuando tú te registras en Manfred y pones todo este lujo de detalles sobre tu trayectoria profesional, qué es lo que buscas, qué roles has desempeñado, tecnologías, lenguajes, franja salarial deseada, localización, desde dónde trabajas. Lógicamente nosotros en el onboarding no preguntamos ni podemos por ley preguntar el género de la persona, hago hincapié en ello, y tampoco podemos preguntar la edad, porque en España, en el marco de la Comunidad Europea, esto no es legal. Entonces, directamente lo que nosotros hacemos es que le ofrecemos a la persona esa visión de, bueno, yo soy Coral, yo tengo X años, vivo en esta localidad y cobro X. Cuéntame con respecto al mercado cuál es mi posición. Y entonces esa visión que te da con respecto a salarios reales, ¿dónde me sitúa? ¿Cobro más si trabajo en Madrid? ¿Cobro más si trabajo en Barcelona? ¿Cobro menos si trabajo en remoto? ¿Cuántos perks me ofrecen si trabajo en X versus si trabajo en tal? Y un montón de información, pero cruzada, que me va a permitir yo como Coral, yo como persona, saber exactamente cuál es mi relación con el entorno del mercado laboral. Y eso es muy chulo, porque, bueno, claro, es un paso más. Lo único que, claro, para poder ofrecer todos esos detalles, que cada vez será interactivo, incremental, cada vez ofreceremos más información, necesitamos que la persona se registre y que nos diga. De hecho, uno de los retos que teníamos es, bueno, ¿y qué pasa si yo me meto y en mi rol no hay datos suficientes como para poder mostrarme una tendencia? Ya. Pues ahí te haremos llegar un pequeño obsequio de, oye, pon tus datos, porfa, porque todo suma y nos va a permitir tener enriquecer esa foto y ayudarle a la gente a saber exactamente cuál es lo que debería poder aspirar a cobrar. Que al final todos ganamos, que yo creo que es el punto de que, y lo estabas hablando, que aquí no estamos diciendo ni edades, no estamos hablando del género incluso, sino que estamos diciendo, hey, yo quiero ver a nivel profesional, pues es eso, quizás cuánto tiempo llevas trabajando o cuánto has cobrado, y que todo esto es anónimo como tal para ayudar de alguna forma al resto y a ti mismo. Porque si tienes con qué comparar... Y a las propias empresas nos lo agradecen muchísimo. Oye, es que no tengo ni idea. Hay empresas, Ramón, que lo diga Ramón, que vienen pidiendo full stack por 35.000 o menos en Huelva presencial. Ya, claro. y que no dan conseguir a nadie. No saben por qué. Claro, ayúdenos a trabajar la personalidad de marca de la empresa para atraer talento. Es que no va de... Sí, no. Sí. Creo que es importante también a la gente que está viendo desde el chat también este informe que ya revisamos en su momento, también a nivel de salarios, que bueno, que lo veamos dentro del marco en el que estamos, ¿no? Porque llegué a leer, oye, es que claro, yo veo una empresa que dice... que Manolita está cobrando 200k en Estados Unidos en Palo Alto. Contrato vale, sí. Palo Alto y claro, es decir, quizás allí pues no está raro. Aún así son salarios muy altos, es decir, no está raro porque ya lo empezamos casi hasta a normalizar, como si ahora diéramos allí una patada y saliera alguien cobrando 200.000 euros como si eso fuera, no sé, pipas. Que los hay, pero no es la mayoría. No, bueno, una cosa que sí que hicimos nosotros fue cuando incorporamos el onboarding, incrementamos la franja salarial, porque nos encontrábamos con que antes poníamos hasta 70, 80, pero a partir de ahí ya daba igual que cobraras 200, que cobraras 90, salía como que cobrabas más de esta cantidad. Sí. Y ahora lo hemos ampliado hasta 180. Claro. Joder, y aún así es... Pero no es lógicamente claro. No es la masa. De hecho, veíamos ahí, pues un poco ahí al final de la gráfica, pues que os estabais moviendo en torno a los 60 o así, que a veces ya digo que muchas veces comparamos, pero bueno, yo
viviendo en España, yo también intento un poco poner los pies sobre la tierra y decir, ¿sabemos lo que son 60.000 euros o no lo sabemos? Porque a veces yo creo que perdemos el foco, y es también un debate que yo tengo recursivamente con esta burbuja que sí que no, que eso ya daría para otra cosa, y decir, que cuando el sueldo medio en España creo que son 24.000 euros. A eso vamos. Y yo digo, yo empecé cobrando 14, lo digo siempre, y digo, joder, pues son 14 más de los que yo no tenía, básicamente, ¿no? Y hablamos de eso, de, joder, es que, claro, yo ahora quería 50, yo quería 60, y a veces, bueno, yo creo que también tenemos que eso, ser muy conscientes de lo que significan esos salarios, dónde estamos, dónde vivimos, cómo funciona el país, para qué empresas trabajamos. Es decir, hay muchos factores. Yo creo una cosa muy, muy chula que leí, bueno, como tantas otras cosas chulas que leímos en Twitter, ¿no? Una cosa que me pareció muy interesante fue que las empresas próximamente ya no solo van a tener que demostrar todo lo que ofrecen, sino cuál es su estabilidad. Porque quieras que no, están los perks, está el sueldo, pero oye, dime qué estabilidad tienes, porque si eres una startup que está quemando financiación y ¿hay solvencia de 2 ahí meses, o no hay? ¿Hay solvencia? No hay solvencia, dentro de 6 meses tengo trabajo, no lo tengo. Eso es. Mira, ya que estamos ahí, claro, está ahí en el chat con el tema de la edad. No la podéis preguntar. No podéis tampoco intuirla, es decir, yo no digo, claro, precisamente por el tema de es que soy muy joven, no me contratan por joven, es que tengo una edad más avanzada, es que eso al final es un límite, un limitante de alguna manera. ¿Tenéis un poquito esa idea de cómo se mueve el sector? Porque sí que es cierto, y a mí esto me gusta animar a todo el mundo, que obviamente pues la edad, yo creo que de alguna manera acaba de alguna forma influyendo. Sí que es cierto, y a mí es lo que me gusta representar, que aquí se ha pasado gente con 50 años, incluso con más años, diciendo, oye, que yo me dedicaba a esto, me he cambiado y he conseguido. Entonces, esa esperanza me gusta dar siempre. Me gustaría también que ahora también por vuestro lado pues nos contaréis qué veis, ¿no? En qué puntos, pues bueno, alguien puede cambiar o no. Yo creo que sobre todo por establecer realidad. Yo creo que para bien o para mal, yo creo que cuantos más datos tengamos, pues mejor son las decisiones que podemos tomar. ¿Te refieres, Bryce, a edad alta o edad baja? Un poquito a la percepción que tengáis en general sobre edades, si de verdad hasta qué punto puede limitar o qué nos encontramos más, o incluso, si queréis dar ya datos, pues un poco cuál es la media que de la gente, igual datos, que podéis encontrar o lo que sea. Datos no tenemos. Claro. Datos no tenemos ni podemos tener. Ni podéis. Yo te diría, o sea, al menos de nuestra parte, va un poco en línea con lo que hablábamos antes también de la formación. Se valora lo que se hace y cómo se hace, no qué edad tengas. ¿Eso quiere decir que fuera no lo miden? Pues desgraciadamente seguro que hay muchas empresas que lo hacen, ¿no? Que puede haber cierto edadismo. Pero es algo con lo que hay que pelear. No creo que una edad marque si puedes o no hacer X cosa. Claro. Lo que está claro y lo que yo creo es que personalmente, por supuesto, no ni género o con quién te sientas identificado o al final pues la edad o al final por la pinta, que yo siempre juego a poner la cámara por primera vez cuando llega un cliente y decir a ver qué cara pone, ¿no? Es decir, yo sé que se tiende a juzgar muchas veces o a prejuzgar, diría yo, eso está ahí. Pero creo que lo que coincidimos es que eso no debería ser. No, desde luego no debería ser. Y creo que la edad puede ser algo muy, muy, muy positivo en muchas situaciones. Mayor perspectiva, mayor experiencia en este o en otros sectores que suman, no solo en un track record que te permita haber vivido experiencias similares y saber cómo trabajar en según qué casuísticas, sino también el poder aportar en el equipo con información que no necesariamente un equipo más joven pueda tener ya. Luego, otras cosas que sí puede influir la edad, yo creo que la edad es posible que sea un determinante en el fit cultural. ¿Por qué? Porque puede que haya equipos con los que tengas
alguna persona más de tu franja de edad y eso puede hacer que te sientas más cómodo, pero si eres la única persona, y da igual que por mayor edad o por menor, que te sientas un poco desplazado o que no haya ciertas referencias o que no encajes en la cultura de la empresa porque haya un gap muy, muy grande. Yo es la única cosa que puedo ver, pero Sí. que cada vez más empresas están dándose cuenta que dentro de un trabajo tan acelerado, con una toma de decisiones en entornos de incertidumbre, etcétera, tener a alguien con un determinado track record y una visión y una experiencia es un valor añadido. Totalmente. Pero bueno, hay que pelear. Hay que pelear por ello para que cada vez pues, sea más fácil, ¿no? Porque a mí me pasa, es decir, yo he trabajado también con gente que igual a diferencia de edad, al principio lo ves un poco así, y sobre todo cuando eres más joven. Yo creo que a medida que vas creciendo, pues obviamente esa madurez te llega y te das cuenta de que esa diferencia como tal, aunque puede ser que, está claro que una persona que, yo por ejemplo con 35, una persona que tenga 50 años, pues puede que se haya criado en otra época diferente, igual haya ciertas diferencias, yo creo que también te acabas dando cuenta de que no deberían ser un problema, ¿no? Porque al final esa gente, pues yo creo que cada uno, al final todos somos humanos y que lo que antes te lo tomabas con cierta distancia, yo, por lo menos personalmente, con el paso de los años, yo que empecé a trabajar con 23 años, pues había gente de 50 y dices, ¡jo! ¡Qué diferencia! Después te pones a trabajar con esa gente y que todo el mundo es igual, ¿no? Que tampoco te va a suponer ningún trauma el tener que estar en un trabajo con mientras gente la organización tenga flexibilidad, joven. yo creo que la edad, Claro. la edad para mí supone un determinante. Más que la edad, la fase vital en la que te encuentres, porque vas a tener unas necesidades diferentes en cada fase vital y a lo mejor con 20 años te da igual estar echándole 16 horas al día porque entre que aprendes, entre que estás on fire y a lo mejor en otra etapa vital necesitas poder ir organizándotelo tú a tu manera y tener algunos espacios mayores de descanso. Totalmente. Pues, Jova, la verdad es que creo que hemos metido aquí un repaso a todo el proceso que tela. Espero que la mayor parte, por lo menos de las preguntas que nos solemos hacer y que también la comunidad se suele hacer por aquí, pues que hayan quedado respondidas. Y si no, pues bueno, tenéis una empresa que se llama Manfred, que está a vuestra disposición. Que nos escriban. Esto no es que vayan a desaparecer de aquí. Claro, no, Robert Manfred, quien quiera escribirnos, preguntarnos cosas, pedirnos ayuda, lo que sea, y si no, nos pueden encontrar en redes perfectamente. Sí, encantadísimos de conoceros. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias. Querría, ahora ya para cerrar, que ahora ya os mojéis y digáis, ¿qué pasa con nuestro sector? Hablemos en 5 minutos de la super burbuja. ¿Hacia dónde va? ¿Cómo veis? Estamos cerrando el año. ¿Qué pasa con ese 2023? ¿Qué pasa con ese 2023? Ya no va a haber trabajo, esto se va hacia abajo, ya ¿cómo voy a hacer? Tengo que buscar ya otra profesión. Es que ahora llegan las inteligencias artificiales, entonces le haréis entrevistas a inteligencias artificiales en vez de a personas. En marketing estamos como locos por empezar a poder redactar textos dignos. ¿Cómo lo veis? Sinceramente, ¿qué creéis? ¿Qué ha pasado o qué ha pasado y en realidad no ha pasado? Y de verdad, ¿qué palabras le dedicaríais a una comunidad que quiere empezar a trabajar, que quiere seguir avanzando o que de verdad, pues de alguna forma puede estar planteando su futuro y necesita pues una voz con más experiencia que las chorradas muchas veces que suelo decir yo aquí en base a mi percepción de mí mismo, conmigo mismo y ya está? Yo creo que, a ver, está habiendo un poco de pánico desmedido, pero que tampoco, o sea, lo que tú decías de me replanteo mi carrera pues para nada, o sea, viene un 2023 que sí que, bueno, pues puede haber algo más que están cambiando las cosas y ya está, pero que va a seguir habiendo muchísima oferta de talento tecnológico y eso no cabe la menor duda. O sea, que tranquilidad, que no se acaba el mundo.
Total, yo creo que mi sensación, y ya os digo, sin bola de cristal, sin verdad absoluta ni nada, las sensaciones de precaución, de incertidumbre, porque como que las cosas siguen rodando y que está controlado, pero todo el mundo está como, uy, ¿qué va a pasar? Entonces esto genera como, vale, pero aún no hemos oído disparos, ¿de dónde viene esto? Sí, ha habido despidos, pero también lado positivo. Hay muchas empresas que hasta ahora no se podían permitir fichar, que van a poder empezar a fichar. Hay en momento de ríos revueltos, las personas que más preparadas estén, que más competitivas sean a la hora de prepararse, de ofrecer facilidades para conseguir un nuevo trabajo, se van a llevar el gato al agua. Yo creo que también es un momento de cambio de paradigma, en el sentido en el que todos hemos venido a un momento de muchísima bonanza, de muchísima demanda, etcétera, y ahora de repente es como, uy, pues a lo mejor tengo que afilar un poco más el hacha y no me van a venir a buscar a mi casa, sino que me tengo que poner un poco más yo en valor. Sigue habiendo demanda, sigue habiendo empresas que están acelerando la digitalización porque empezaron esta dinámica con el COVID y ahora pues siguen con ello. Las contrataciones que se hicieron se planificaron en la mayoría de los casos en este año, se van a llevar a cabo en 2023, y a lo mejor es el momento también de empezar a contratar en países donde los costes de talento no sean tan altos como pues, en Estados Unidos y en países donde hasta ahora la captación de talento técnico era muy alta. El coste de la captación de talento era muy alto. Es que yo creo que eso fue, obviamente, el momento que hemos vivido ahora es muy, muy raro, pero también tenemos que ser conscientes de lo que implicó todo esto. Venimos de una pandemia a nivel mundial, venimos de muchos factores que se han dado en un mercado que tampoco es lo normal, o espero que no estemos aquí en un año otra vez con otra pandemia, no sé qué, porque sí que es cierto que todo se ha revolucionado y para mí, y esto muy sinceramente, se habla de muchos despidos, pero no se habla del tiempo que ha tardado esa gente a recolocarse, que en la mayoría de los casos ha sido súper rápido, sin ningún problema, con salarios iguales, que por supuesto puede hacer mucho ruido que despida Facebook, gente, ok, pero no quiere decir que sea una dinámica muy habitual en las empresas, y yo lo que estoy viendo es que todo sigue su camino y que poco a poco se nos va a ir un poquito eso también de la cabeza y va a quedar como algo más anecdótico, digamos, con todo lo malo que puede traer esos despidos, pero bueno, que acabemos viéndolo como algo de mucho ruido en muchos casos y que no se traslada a que todas las empresas estén haciendo exactamente lo mismo y que toda la vida se han contratado y despedido, y que las empresas, una vez abres una empresa, no es así, la empresa cae, vuelve a subir, esto es como la bolsa, ¿no? Que a veces si buscamos esa foto de cuando todo se desplomó, pues decimos, hay que tirar todo, y después si ampliamos eso a una gráfica de 2 años, pues vemos que ha seguido creciendo, ¿no? Entonces un poco la idea, o lo que yo creo, es que nos vamos a acabar encontrando con eso, porque esto ya no es cuestión de lo que decidan las empresas, esto es cuestión de cómo funciona el mundo. El mundo es tecnológico, el mundo está programado y hace falta gente que programe. Fin de mi argumento, básicamente. Entonces eso va a implicar que las cosas sigan hacia arriba y que no nos tengamos que preocupar, y que también está bien que la pelota también se vuelva un poquito a nuestro tejado, al tejado del desarrollador, porque creo que también se ha llegado a un punto de yo soy una rockstar, ven, págame, y ponme una alfombra roja, y creo que eso tampoco tenía ningún sentido. Básicamente todo tiene que estabilizarse de nuevo. Total. Bueno, muchísimas gracias, Bryce. De verdad, muchísimas gracias. Recordad visitar a Manfred, echarle un ojo al comparador, montar vuestro perfil ahí, enviarnos nuestros para procesos, esa brújula. enviarnos nuestros procesos, también, que cuantos más tengamos mejor. Muchísimas gracias, de Gracias verdad. a ti. Muchísimas gracias.